Capítulo 1. Las primeras clases fueron bien. Presentar un baguette a una clase llena de niños siempre era algo arriesgado de intentar y quizás no fuera su mejor idea, pero Remus estaba decidido a que seguía siendo una lección importante, así que después de pensarlo mucho, decidió llevarlo a cabo. Había intentado ser cuidadoso, tomando precauciones para proteger a los estudiantes con antecedentes preocupantes que podrían causar problemas, dándoles la opción de faltar a clases si era necesario y estando preparado para intervenir en caso de que algo saliera mal. En definitiva, todo iba bien. Unos cuantos payasos, una cantidad desmesurada de arañas, ratas, serpientes, profesores, algunos snaps, todo aquello que normalmente asusta a los niños. Todos miedos irracionales que debían superar en un entorno seguro donde pudieran divertirse. Había tenido sus dudas, pero después de unas cuantas clases, Remus estaba listo para declarar al baguette un éxito. Luego llegó la clase de quinto año de Hufflepuff. Empezó bien, igual que los demás. Entonces Mary Lipscomb se acercó. Sus pobres manos temblaban al levantar la varita, la mirada fija en el armario, con un terror absoluto plasmado en sus jóvenes rasgos. Por un momento, el profesor consideró intervenir y pedirle a Mary que no participara, preocupado de que tal vez hubiera algo en su infancia que él desconociera, algo que tal vez no fuera apropiado mostrar en un aula frente a todos sus compañeros, pero la joven se irguió y le hizo un gesto para que abriera la puerta, así que Remus se arriesgó, seguro de que la habría pedido si realmente lo hubiera necesitado. Abrió el armario. El baguette emergió. Al principio Remus no estaba seguro de lo que estaba viendo. Toda la sala se quedó paralizada. Una silenciosa mezcla de confusión y terror los invadió. El silencio reinó, hasta que el baguette abrió la boca de un niño, japonés por su aspecto, con ojos oscuros fijos en Mary y una piel que parecía enfermiza y azul. El sonido que surgió fue un chillido escalofriante. Mary gritó, sin siquiera intentar lanzar Ridiculous, sino que giró en el lugar y corrió hacia la puerta a toda velocidad. Esto no fue lo que sorprendió a Remus, pues otro estudiante intervino para tomar el baguette, llevándolo rápidamente de nuevo al armario. Comprendía perfectamente que a algunos de sus estudiantes les costaría afrontar sus miedos a la primera. Mary no era, en realidad, la primera estudiante que se escapaba. Lo que lo impactó fue que, cuando Mary corrió, todos los hijos de Muggles de la habitación corrieron con ella. Todos compartían la misma mirada de terror desenfrenado impresa en sus rostros, ahora pálidos como la muerte. Los estudiantes de las familias mágicas permanecieron donde estaban, perturbados por el espeluznante niño baguette, pero por lo demás impasibles. Antes de que tuviera oportunidad de seguir a sus estudiantes fugitivos al pasillo para reunirlos, la voz de Toby Rayers resonó en el aula, con un ligero temblor de miedo mezclado con ira en su voz. Mary, no te culpo por elegir eso, de verdad que no, pero nunca más vuelvas a ponerme en la misma habitación con el maldito rencor. Capítulo 2. Una semana después del incidente con el niño azul, el cauteloso profesor de defensa se encontró presenciando otra división entre estudiantes nacidos de Muggles y mágicos, solo que esta vez eran los niños nacidos de magos quienes retrocedían nerviosos. Al igual que el propio Remus, no parecían saber qué hacer con lo que tenían delante. La criatura medía 1.80 metros de altura. Su cuerpo era de un rosa enfermizo, salpicado de manchas amarillas. Los grandes ojos verdes parecían enloquecidos y desenfocados encima de una sonrisa inquietantemente amplia que hizo que incluso Remus se sintiera nervioso. Al frente del salón, Timothy permanecía temblando, con los hombros erguidos y tratando de ser valiente. Los estudiantes nacidos de Muggles se quedaron donde estaban, no tanto asustados como confundidos, quizás incluso un poco divertidos por la escena. Amigo, se aventuró Simon Prelli, tomando la iniciativa de hablar en nombre de todos los hijos de Muggles presentes. ¿De verdad le tienes miedo al maldito señor Bluoby? La respuesta de Timothy se perdió en la cacofonía de risas de los otros hijos de Muggles y el baguette señor Blaby, lo que sea eso, se retiró al armario. Capítulo 3. Remus empezaba a preocuparse mucho por las cosas a las que aparentemente estaban expuestos sus alumnos nacidos de Muggles. La criatura al frente del aula no estaba seguro de cómo describirla. Era púrpura, excepto su estómago que era de un verde brillante, y unos puntos verdes en su espalda. Era alto, sonriendo de una manera amplia y aterradora, tenía una gran cola moviéndose detrás de ella, y por alguna extraña razón la cosa me pareció hecha de tela. También parecía estar bailando y aplaudiendo. Susie, la pobre niña, miró horrorizada a la criatura morada cuando,
De repente, los demás niños nacidos de Muggles empezaron a cantar. Momentos después, Susie se unió a ellos, todos riendo mientras obligaban a la criatura a volver a su escondite con un grito unánime de «Te odio, me odias, juntémonos y matemos a Bernay». Con un cañón enorme y un vehículo 4x4, no más dinosaurio morado. Sí, Remus estaba muy preocupado por sus estudiantes. Capítulo 4. Remus había visto muchos payasos en esta clase. Payasos altos, payasos bajos, payasos de pelo rojo, pelo verde, pelo azul y pelo arcoíris. Payasos con ropa holgada que caía formando extraños patrones retorcidos que distorsionaban la imagen de forma aterradora, siempre brillantes y de una intensidad casi cegadora. Había visto todo tipo de sonrisas siniestras que se extendían por rostros pálidos y pintados. Sonrisas espeluznantes que mostraban dientes y siempre dejaban tras de sí una profunda sensación de inquietud. Había oído a payasos reír con una risita baja y vibrante, y a payasos reír con un chillido agudo y penetrante. Remus sabía que los niños a menudo tenían miedo de los payasos. Era un hecho simple, y ¿por qué no? Eran unos cabrones espeluznantes. Pero este payaso, se llevó la palma. Para empezar, su frente era desmesurada, inhumanamente grande, una ancha y menguante línea capilar que se extendía hacia arriba hasta que finalmente quedó enmarcada por un intenso mechón de pelo rojo. Una rosa roja y bulbosa se sentaba en el centro de aquel rostro blanco como el papel, sus mejillas, demasiado hinchadas, se distinguían aún más por el destello rojo que se elevaba sobre ellas desde el borde de unos labios rojo sangre, distorsionados en una sonrisa torcida que le recordaba al perturbado profesor de defensa a un depredador sonriendo a una presa particularmente deliciosa. Las líneas rojas se elevaban más allá de las mejillas, atravesando el centro de unos feos ojos amarillos que miraban fijamente al frente. Un contorno negro oscuro alrededor de los ojos los hacía aún más inquietantes. Todo estaba envuelto en un sucio conjunto blanco, gris y amarillento desde las mangas abullonadas hasta el cuello con volantes, contrastado únicamente por 3 horribles pámpanos rojos que le recorrían la parte delantera. Para rematar, la aterradora criatura sostenía en la mano la cuerda de un globo rojo intenso que flotaba sobre ella, meciéndose con una brisa inexistente. Este payaso no se rió a carcajadas, ni siquiera se rió entre dientes. Simplemente me quedé en silencio, mirando fijamente. Me daba más miedo el Joker, comentó de repente Samantha desde su lugar en la fila. Jess se giró para mirar a la otra chica en estado de shock. Parecía asustada por su propio miedo. ¿Crees que el Joker da más miedo que Pennywise? Preguntó como si fuera la cosa más ridícula que había oído en su vida. ¿Está loco? Jess tiene razón, Sam, interrumpió James. Pennywise es mucho peor. No lo es. Samantha negó. Lo es también, insistió Jess. No lo es. El Joker era loco, malvado, astuto y mucho peor. Estás delirando. Los estudiantes natos de magia observaron que esta discusión continuaba mientras el payaso permanecía olvidado por un momento antes de que aparentemente decidiera elegir un nuevo objetivo y se lanzara hacia adelante. Los niños reunidos se alejaron del payaso que se acercaba con un grito de sorpresa y Remus estaba a punto de intervenir cuando de la nada James saltó hacia adelante y captó su atención. «Puedo resolver esto. ¿Quieren ver al payaso más aterrador de la historia? Se los mostraré». El baguette se movió una vez más y Remus se retractó de su pensamiento anterior. Este fue el payaso que se llevó la palma. Al igual que el primer payaso, llevaba ropa sucia, pero mucho más sucia que las demás. Eran prácticamente harapos, antes blancos, pero ahora de un tono marrón con bordes rojos descoloridos que se curvaban alrededor de las costuras de un cuello drapeado y una horrible flor marrón colgando al frente. 3 mechens de pelo brotaban de una cabeza gris, por lo demás calva, uno rojo y los otros verdes. En lugar de boca, una horrible máscara de plástico cubría la parte inferior del rostro de la criatura, con una horrible parodia de la sonrisa de un payaso pintada. Al igual que el payaso anterior, guardó silencio. Simplemente se quedó allí, mirando al frente. La habitación también quedó en silencio hasta que una mano enguantada y sucia se levantó y quitó la máscara para revelar un agujero repugnante infestado de gusanos donde debería haber estado la mandíbula. Varios niños gritaron, otros corrieron. Curiosamente, los hijos de Muggles no se movieron. Simplemente observaron con calma a la criatura incluso cuando empezó a chillar. ¿De dónde es eso?, preguntó Jess. Historia de terror americana, no lo he visto. Sí, sonrió Samantha. Por eso no le tengo miedo. Después de ver su pasado, simplemente sientes lástima por él. Mató a un montón de gente,
exclamó James. ¿Cómo puedes sentir lástima por él? Pero él era bueno con los niños, respondió Samantha. Los encerró en jaulas y los asustó muchísimo, pero tenía buenas intenciones. ¿Estás loco? La discusión se prolongó un buen rato, con ambas partes intentando defender su postura. La mayoría de los que quedaban en la clase estaban de acuerdo con James en que nunca sentirían lástima por ese payaso monstruoso, pero Samantha insistía en que había que ver la historia para entenderla. Remus estaba bastante seguro de que nunca quería ver ninguna historia con esa cosa. Finalmente llegó al frente de la habitación y pronto el baguette estaba nuevamente en el armario. Ahora, preguntó el profesor de defensa, luciendo cansado y angustiado. ¿Alguien más le tiene miedo a los payasos? Toda la clase levantó la mano. Genial. Se acabó la clase. Capítulo 5. Un grito de horror surgió del fondo de la sala mientras Brian se mantenía firme. Una mirada enloquecida y una sonrisa perturbada lo encararon. ¿Por qué gritas si ni siquiera te he cortado todavía? Bueno, ya está, gritó Remus, lanzando al baguette el jersey rojo a rayas, la mano con garras y la cara quemada contra el armario. No sé a qué se exponen ustedes, hijos de Muggles, pero no es sano, ¿vale? Sois adolescentes y esto no es normal. Vamos, profesor, rió Janet. Es solo un poco de diversión. Sí, asintió Brian con una sonrisa. Ahora déjame intentarlo otra vez con Freddy. Siempre quise pelear con él. Un zumbido de emoción recorrió la sala, algunos estaban de acuerdo, otros no. ¿Por qué querrías pelear con Freddy Krueger?, preguntó alguien. Es como el peor monstruo de película de la historia. El rencor es peor, respondió Sally de inmediato. Varias voces coincidieron. Incluso Remus no pudo evitar asentir al recordar al espeluznante niño azul que había visto en su 5º año de Hufflepuff. Estoy de acuerdo en que el rencor es peor. Algunos ojos se volvieron hacia él con sorpresa. ¿Ve usted películas, profesor? El desafortunado hombre lobo suspiró. No, no lo sé, pero en las últimas 2 semanas, ustedes, los nacidos de Muggles, han logrado exponerme a criaturas que no podría haber imaginado ni en mis peores pesadillas. La emoción en el aire era palpable a medida que los hijos de Muggles se acercaban a su angustiado profesor. ¿En serio? ¿Qué Muggles tenían las otras clases? Yo no sé cómo se llaman, descríbelos. Supongo que uno de ellos era el rencor, preguntó Francesca. Sí, chico azul gritón, admitió de mala gana. Y, preguntaron. Una cosa rosa gigante con manchas amarillas y ojos verdes. Una gran sonrisa roja y espeluznante. El señor Blavy, adivinó uno. ¿Quién le tiene miedo? Escuché que había un montón de payasos aterradores en una lección, agregó uno de los estudiantes nacidos como magos. Remus gimió. No menciones a los payasos, por favor. ¿Qué payasos eran? No sé qué payasos. ¿Por qué los Muggles tienen tantos payasos espeluznantes?, suplicó el hombre lobo. Porque dan miedo, le dijo Brian. ¿Y no sería esa una razón para tener menos payasos? No, ¿por qué? Porque los necesitamos para las películas de terror. ¿El qué? Películas de terror. Historias de ficción aterradoras que ves. ¿Por qué querría alguien hacer eso?, preguntó Miranda. El resto de los estudiantes de magia asintieron con ella. Porque tener miedo es divertido. ¿Qué? ¿Desde cuándo? Desde siempre, gritaron todos los nacidos de Muggles a la vez. La discusión sobre este punto continuó durante unos 20 minutos antes de que Remus escuchara una frase que pronto consideraría como la peor idea jamás dicha. Organicemos un maratón de películas de terror. Podemos mostrarles a los estudiantes nacidos en la magia lo que se están perdiendo. 2 días después. ¿Qué carajo es eso? Se llama Jeepers Creepers. No creo que en realidad se llame así. ¿Venta a quién le importa cómo se llame? Deshazte de él. Mi turno. ¿Qué deberíamos elegir? ¿Alien o Predator? Ambos. Capítulo 6. Colarse en las habitaciones del profesor Lupin y robar el baguette antes de que lo sacaran de la escuela fue sorprendentemente fácil, considerando todo. Aunque con Fred y George Weasley involucrados en el atraco, era de esperar. Entrar en lugares donde no debían era uno de sus muchos talentos menos respetables. La noticia se corrió rápidamente. Desde que los hijos de Muggles invitaron a los estudiantes nacidos de magos a aquella noche de cine, la mitad de la escuela estaba deseando mostrarles cuál creían que era el monstruo más aterrador. Era una especie de juego. ¿Quién podía convertir al baguette en la peor criatura? Así que allí estaban, unas pocas docenas de estudiantes de todas las edades y casas, incluso algunos Slytherin que luego dirían que no habían estado allí se mezclaban con la multitud, reunidos en la sala de los menesteres y esperando a ver qué aparecía a continuación. Millie Edward subió al estrado. Era joven. Muchos de los estudiantes mayores se relajaron. Los estudiantes más jóvenes, por lo general,
no habían estado expuestos al mismo nivel de horror que ellos. Esto no sería mucha competencia. El Baguette emergió y su delgada figura se levantó. La sala se quedó en pausa y todos se quedaron mirando. En la sala había una mezcla uniforme de comprensión y confusión. Finalmente un estudiante de magia habló. Ese, se supone que es el profesor Snap. Las cabezas de todos los hijos de Muggles presentes se giraron para mirar al orador y luego al Baguette. El parecido se hizo evidente para todos a la vez. ¿Cómo no lo habían notado antes? La risa empezó lenta y creció rápidamente. Millie se reía más fuerte que nadie. No pudieron contenerla. El Baguette fue rápidamente devuelto a la caja en la que lo habían guardado. ¿Qué? Preguntó el estudiante que había hablado antes. ¿Qué tiene de gracioso? Es Zap. Se parecía un poco a él, pero vestía raro, y sé que ese chico Longbottom ya había aparecido en Zap, y lo vestía como su abuela o algo así. Su voz se fue apagando a medida que la risa crecía, ahogando todo lo demás. Todos los nacidos Muggles allí estaban demasiado divertidos como para siquiera formar una oración para explicarlo hasta que de la nada una voz falsamente estridente gritó: niños, niños piruletas. En un instante, la risa se hizo más fuerte. Incluso los estudiantes nacidos en magia, que no tenían ni idea de la broma, no pudieron evitar unirse. Salgan, salgan, niños. Sé que están aquí, chilló Millie. Puedo olerlos. Mi olfato nunca me ha fallado. Eso provocó la risa de todos. Helado, gritó alguien más con la misma voz. Todos libres hoy, añadió otra voz. Y así continuó, y continuó, y continuó. A la mañana siguiente, un Zap confundido llegó a su salón de clases y encontró su escritorio cubierto de una variedad de dulces, pasteles y cintas de colores, con una tarjeta entre ellos que simplemente decía: estuviste increíble en Chitty Chitty Bam Bam, nunca supo por qué. Capítulo 7. El Baguette escapado. Remus parpadeó con ojos legañosos mientras miraba a los estudiantes frente a él. Era medianoche y acababa de ser despertado por 6 adolescentes en pánico que golpeaban su puerta. ¿Qué? Jason Manning tomó la iniciativa en explicarlo. Nosotros, lo teníamos en el dormitorio de Gryffindor y estábamos haciendo otra competición para ver quién podía convertirlo en la criatura más espeluznante y, bueno, simplemente, se escapó. Intentamos encontrarlo, le aseguró Margaret con seriedad. Registramos todo el dormitorio y, al no encontrarlo, también registramos los pasillos y las aulas. Dado que había asuntos más urgentes, Remus decidió no mencionar que no deberían haber estado correteando por los pasillos y aulas en plena noche. Era un milagro que no los hubieran descubierto. El cansado profesor de defensa respiró profundamente intentando despertar y pensar con claridad. Ok, entonces me estás diciendo que un Baguette ahora se esconde en algún lugar de la escuela. Sí, y lleva desaparecido desde 2 horas. Remus se pellizcó el puente de la nariz. Merlín, dame fuerza, murmuró en voz baja, lamentando el día en que había decidido traer a esa criatura infernal a su aula. Así que podría estar en cualquier lugar, y como es un Baguette, podría disfrazarse de cualquier cosa, al menos de cualquier cosa aterradora. Los estudiantes intercambiaron una mirada. A Remus no le gustó. ¿Qué? Preguntó. Bueno, esa es la cuestión. Es que, bueno, nos turnábamos para ver en qué podíamos convertirlo. Sí, ya lo mencionaste, sí, pero unas 5 o 6 personas lo intentaron y luego fue el turno de Alex Mapper. Y bueno, vio una película durante el verano que le dio muchísimo miedo y quería enseñárnosla. No era tan aterradora como otras criaturas, pero aún así era bastante espeluznante. Y bueno, al Baguette debió gustarle, no sé, porque después se negó a convertirse en otra cosa, simplemente se quedó atascado. Los ojos del profesor de defensa se abrieron con sorpresa. Te quedaste atascado, eso podría pasar. Nunca había oído hablar de eso antes, pero al mismo tiempo, nunca había oído hablar de un Baguette expuesto a una sobrecarga de monstruos de películas Muggles antes. Atascado como que, en la oscuridad del dormitorio de primer año de Hufflepuff, los niños dormían pacíficamente, sin ser perturbados por el caos en el resto del castillo mientras muchos de los estudiantes de Gryffindor buscaban al Baguette descarriado. Todo estaba en silencio, casi en silencio, cuando de repente se oyó el suave golpeteo de unos pies diminutos sobre la piedra, resonando en el vacío de la habitación. El chirrido de las patas de una silla al ser arrastradas bruscamente por el suelo despertó a Misty sobresaltada. El traqueteo de las barras de la cortina al abrirse en su cama le dio un vuelco, haciéndola soltar un grito de sorpresa que despertó a Alice, que estaba en la cama de al lado. Las puertas de los armarios se abrieron y cerraron de golpe, recogieron,
movieron y dejaron caer objetos. Uno a uno, los demás estudiantes del dormitorio se pusieron alerta, con miradas asustadas cruzándose entre sus camas mientras se acurrucaban en el centro, envueltos con edredones para una ligera sensación de protección. Una risita inquietante y el continuo repiqueteo de pequeños pasos bajo ellas impidieron que las chicas se acercaran al borde. Nadie habló, pero todas asintieron en silencio. Había algo en su habitación. Finalmente, Misty encontró el coraje para levantar su varita, agradecida de haber decidido mantenerla debajo de su almohada esa noche y no en la mesita de noche, donde habría estado fuera de su alcance en su estado de miedo. Su mano tembló mientras lanzaba el humus con un susurro, apuntándolo hacia el centro del espacio entre las camas donde los pasos se habían escuchado por última vez. Allí estaba. A primera vista parecía un niño, pero cuando sus ojos se acostumbraron a la luz, las chicas vieron que era una especie de muñeca, con un revoltijo de pelo rojo, ojos vidriosos y una horrible sonrisa en una cara deforme, demasiado redonda y, vaya, espere, ¿eso era un cuchillo? La sonrisa se hizo más amplia cuando los miró, encontrándose con cada uno de los ojos por turno, con expresión maníaca. Hola, soy Chucky, ¿quieres jugar? El sonido de gritos llenó el pasillo mientras docenas de estudiantes llegaban corriendo desde la sala común de Uflepug. Remus y los estudiantes que lo habían despertado para unirse a la cacería observaron la estampida acercarse con los ojos abiertos. Bueno, razonó Jason con calma, al menos ahora sabemos dónde está. Capítulo 8. Profesor. Remus miró al estudiante asustado que rondaba junto a su escritorio. Le llevó un momento identificar el rostro, pero finalmente identificó al chico como uno de sus Ravenclaws de quinto año. Tom, Toby o algo así. A veces era difícil recordarlos a todos. Sid preguntó con cansancio. El estudiante arrastró los pies con preocupación. Yo, tengo una pregunta sobre los Baggets. La expresión cansada de Remus se transformó en un ceño fruncido de fastidio. Baggets. El recuerdo del incidente de Chucky estaba demasiado fresco en su mente como para tener paciencia. ¿Por qué abrió los ojos de par en par con horror al pensarlo? No lo han vuelto a soltar, ¿verdad? ¿Verdad? Habían tardado 3 días en atrapar esa maldita muñeca. El niño parecía aún más asustado que antes, pero no se dejó intimidar. Señor, tengo una pregunta muy importante. Remus sintió que su irritación crecía al ver que su propia pregunta era ignorada, pero decidió que la mejor manera de obtener respuestas era averiguar qué quería el niño. ¿Qué pregunta? Por favor, solo pregunta. El niño respiró hondo. ¿Puede un Bagget adoptar múltiples formas a la vez? El cansado profesor de defensa frunció el ceño, aún más molesto que antes. Claro que sí, ¿no hiciste la lectura para mi clase? Se sabe que un solo Bagget puede adoptar varias formas a la vez y eso es lo que asusta a quien lo enfrenta. No fue difícil encontrar esta información. Sí, pero ¿cuántos? Preguntó el niño. ¿Cuántas formas puede adoptar a la vez? ¿Puede, tener cientos? ¿Cientos? ¿Qué? No lo creo. ¿Por qué? Los ojos nerviosos se dirigieron a la ventana. Señor, creo que necesita salir. Remus miró hacia los tejados del castillo con los ojos muy abiertos y confundido. ¡Qué demonios! Había muchísimos. Estaban por todas partes. En cada cornisa, parapeto y muro. Rostros fríos y vacíos que miran congelados a la distancia. ¿Qué carajo pasa? Una multitud cada vez mayor de estudiantes y profesores se reunió a su alrededor, todos ellos con la vista puesta en las nuevas y misteriosas incorporaciones al antiguo castillo. Está bien, todos, dijo Mary manteniendo la voz serena. Está bien, estaremos bien. Un murmullo de escepticismo recorrió la multitud, pero María mantuvo la calma. Simplemente, no, parpadees. Está bien, hemos estado aquí 2 horas mirando estatuas, podemos movernos ya. No, no parpadees. Me duelen los ojos, ¿no deberíamos mirarlos todos a la vez? ¿No podemos turnarnos? Oh, a pesar de su propio consejo, Mary parpadeó. La constante atención de los demás impidió que los ángeles se movieran. Sí, buen punto. Remus gimió al volver a su oficina. Esas cosas en el techo lo estaban estresando. Lógicamente, sabía que solo era un Bagget, pero todos los intentos de lanzar Ridiculous habían fracasado. No estaba seguro de si era porque la criatura estaba dividida en demasiadas partes o si ahora se alimentaba de los miedos de toda una escuela. Con la mitad de la escuela vigilando en el césped y el resto escondido dentro, ahora tenía la tarea de encontrar una forma completamente nueva de luchar contra una criatura que debería haber sido fácil para un profesor de defensa. Un pequeño grupo de estudiantes lo siguió a su oficina.
Me gustaría saber cómo volvió a escapar el baguette, se preguntó Remus. ¿Quién lo soltó? No fui yo, le aseguró Norman encogiéndose de hombros. Ni siquiera sabía dónde lo guardabas. Remus señaló con la mano perezosamente un armario en la esquina de la habitación. Estaba ahí. Janet, que estaba de pie junto al armario, inclinó la cabeza y abrió la cerradura para mirar dentro. Varios gritos llenaron la habitación cuando una muñeca pelirroja, demasiado familiar, hasta la cintura, aprovechó la oportunidad para abrirse paso a través del hueco y salir corriendo por la puerta. Remus se puso de pie de un salto, asombrado, y corrió hacia la puerta justo a tiempo para ver al baguette doblar una esquina al final del pasillo. Oh, no, otra vez no. Buen trabajo, Janet, gimió Berry sarcásticamente. No es mi culpa, se defendió Janet. Pensé que ya había salido. Los ojos de Remus se abrieron de par en par con horror. Tienes razón. Entonces, si esa cosa seguía ahí, ¿qué demonios hay en el techo? Los estudiantes ni siquiera tuvieron tiempo de sorprenderse al oír a su profesor, normalmente de modales suaves, maldecir antes de que la misma revelación nos hiciera salir corriendo de nuevo. Los de la escuela que habían estado afuera vigilando todavía estaban allí, pero ahora ya no miraban hacia arriba y en su lugar estaban reunidos con una apariencia a partes iguales preocupada y confundida, y cuando el grupo de Remus se giró para mirar hacia el castillo vieron por qué, ¿a dónde cojones se han ido? Bueno, un Hufflepuff llamado Kiren dio un paso al frente. Es un poco difícil de explicar, pero, este tipo apareció en una caja azul. Capítulo 9. Son dos. Remus apretó los puños y lo soltó con una larga exhalación, volviéndose hacia el estudiante de cuarto año que acababa de acercarse. ¿Qué? Ahora hay dos Boggarts, repitió. ¿Cómo? La situación empeoraba cada día. No lo sé. Es solo que, el de Chucky está en las mazmorras. He oído hablar de 4 avistamientos distintos esta mañana, pero también me informan de otro en el 5º piso. ¿El otro se comporta como un baguette normal? Preguntó. ¿De qué manera? Está cambiando de forma, aclaró. Creo que sí. Una chica más joven llegó corriendo desde el pasillo este, con los ojos abiertos y frenéticos. El de las mazmorras ha empezado a subir, les dijo. No segundos después, un niño mayor llegó corriendo desde el pasillo sur. El del 5º piso ha comenzado a bajar. Por Merlín, Remus respiró hondo otra vez. Mantén la calma, se dijo a sí mismo. Mantén la calma. Puedes arreglar este desastre. Eres un profesor de defensa fuerte y seguro de ti mismo. Creo en ti. Has sobrevivido toda una vida como licántropo. Sobreviviste 7 años en un dormitorio con James Potter y Sirius Black y todo el caos que eso trajo consigo. Incluso sobreviviste al incidente de la piña del que no hablamos. De hecho, nueva regla, ni siquiera pienses en el incidente de la piña, nunca más, en serio, deja de pensar en eso. ¿Qué hacían esas Selkies en una cervecería? Deja de pensar en eso. ¿Qué estaba diciendo? Oh, sí, puedes sobrevivir a un par de baguettes. Un grito proveniente del oeste captó la atención de todos y el grupo echó a correr. El propio Remus agradeció enormemente la distracción. Al llegar a la escalera se encontraron con una multitud cada vez mayor. ¿Lo que está sucediendo? Jason Manning, que observaba por encima de la barandilla de la escalera, se recostó al oír la voz del profesor. Los dos baguettes están ahora en el 3er piso, les dijo. El primer Boggart sigue siendo el muñeco de Chucky y el segundo parece haber dejado de cambiar de forma también. ¿Así que ahora hay 2 Chuckys?, preguntó la chica que había encontrado a Remus primero. Realmente necesitaba aprender más sobre los nombres de estos niños. Eran muchísimos. Eres profesor de defensa de todas formas, se recordó. Todo el mundo sabe que el puesto está maldito. Nadie dura más de 1 año. ¿Para qué molestarse en aprenderlos todos? Pronto te has. Probablemente te despidan por traer un baguette rebelde al colegio. Eso es, Remus, así te recordarán el profesor de defensa que soltó un baguette en Hogwarts y ni siquiera pudo atraparlo. Y ahora hay 2. No, solo el primero es Chucky, explicó Jason. El segundo es ¿qué pasa? Preguntó Remus con impaciencia. Bueno, ¿alguna vez has visto El Conjuro? Remus casi gruñó, infinitamente aliviado de no haber visto ninguna de esas películas de entretenimiento Muggle basadas en las pesadillas que había presenciado recientemente. Supongamos que no. Al parecer el joven que les había advertido sobre los movimientos del segundo baguette no era tan ignorante. ¿Me estás diciendo que esa cosa anda corriendo por ahí luciendo como Annabelle? Tal vez. Jason sonrió claramente divertido. ¿Qué pasa con estos baguettes y muñecos? El niño, Ben, Toby, Jack, quizás, ¿qué le vamos a hacer? Preguntó enojado. ¿Por qué muñecos?
Porque son espeluznantes, dijo alguien. Remus casi podía sentir cómo se le formaban las canas. ¿Entonces Annabel es una muñeca? Sí, le dijeron. Su ignorancia no duró mucho, pues un jadeo desde abajo hizo que el grupo de estudiantes reunidos alrededor de la barandilla se quedara en silencio mientras miraban hacia la escalera donde los dos Baggets acababan de aparecer y ahora estaban sentados uno al lado del otro. El ya familiar muñeco Chucky y la criatura recién formada, pero sumamente inquietante, que Remus solo pudo asumir era Annabel. Esa es la muñeca más fea que he visto jamás, murmuró. Es bastante dulce, la verdad, rió Mary Jones en voz baja, acercándose al grupo. ¿Qué dulce? Estos estudiantes estaban perdiendo la cabeza. Míralos, me instó. Preferiría no hacerlo, están tomados de la mano. Son como una pareja de muñecas espeluznantes. ¿No estaba casado Chucky?, preguntó alguien. No creo que el Baggett esté obligado a honrar los votos matrimoniales de las muñecas ficticias. Alguien más respondió a la defensiva, si quiere tener un romance extraño con un Baggett de Annabel, puede hacerlo. La niña más joven inclinó la cabeza con curiosidad. ¿Van a tener bebés? Una docena de pares de ojos se volvieron hacia el profesor de defensa, con miradas fijas en él. Profesor, ¿cómo se reproducen los Baggets? Remus no tenía idea de cómo se reproducían los Baggets, pero la sola idea fue suficiente para impulsarlo a la acción. Una gran parte de los estudiantes reunidos en varios pisos para ver a los Baggets fueron testigos de la muy inesperada pero impresionante visión de Remus J. Lupin lanzándose sobre el borde de la barandilla del cuarto piso, con la varita preparada mientras se lanzaba por el aire hacia la escalera del tercer piso y sus dos residentes con aspecto de muñecos gritando, sepárenlos. Capítulo 10. Tiburón. Los pasillos se llenaron con el sonido de gritos frenéticos mientras los estudiantes corrían por sus vidas, una estempide de zapatos de uniforme retumbando a lo largo de los pasillos de piedra del colegio Hogwarts de magia y hechicería rompió el silencio de lo que hasta entonces había sido una mañana de martes bastante relajada a pesar de los eventos recientes. La causa de su miedo era fácil de ver. De hecho, no es posible perdérselo. El tiburón era enorme, realmente, jodidamente enorme. Esta era la madre de todos los tiburones. Fue un milagro que siquiera cupiera en el pasillo. A decir verdad, casi no. Los resbaladizos y carnosos costados de este monstruoso pez se arrastraban por las antiguas murallas mientras se agitaba con violencia, arrastrando de algún modo su cuerpo por el suelo, claramente impasible ante la falta de agua, mientras sus poderosas mandíbulas se movían de arriba a abajo buscando presas, con la cola azotando de un lado a otro como un ariete. Decenas de cuadros fueron descolgados de sus soportes, con sus marcos aplastados bajo el cuerpo de la criatura. Afortunadamente, quienes ocupaban esos cuadros habían visto el peligro acercarse y tuvieron la sensatez de huir junto con los estudiantes, aunque muchos observaban horrorizados desde los lienzos vecinos como se quedaban prácticamente sin hogar. Muchos estudiantes lograron atrincherarse dentro de las aulas, pero una gran parte simplemente no tuvo tiempo mientras la bestia furiosa se lanzaba hacia adelante, con dientes brillantes y afilados como navajas, simplemente corrieron tan rápido como pudieron hacia la salida. Para alivio de las pinturas, si no de los estudiantes o del personal docente, el tiburón siguió a la multitud con una sola intención, lo que rápidamente lo llevó a él y a los estudiantes que perseguía afuera, al predio de la escuela. Una vez allí, la criatura continuó aleteando como un pez fuera del agua mientras los estudiantes la esquivaban y se lanzaban en picado para no cruzarse en su camino. En cuestión de minutos, empezaron a aparecer escoubes en el cielo, algunas habían sido llamadas a sus jinetes con el hechizo, Accio, otras que los estudiantes simplemente habían corrido a recoger, y otras que habían sido cogidas del armario de suministros de Quidditch y arrojadas entre la multitud. En poco tiempo, lo que parecían ser 2/3 de toda la escuela estaban en el aire, observando a la frenética criatura mientras intentaba repetidamente saltar y atraparlos del cielo. ¿Qué está haciendo?, preguntó un Slytherin de sexto año. Están tratando de atraparnos, respondió alguien. El Slytherin puso los ojos en blanco. Lo sé. Lo que quiero decir es por qué hace ese sonido. Sí, asintió una joven de Ravenclaw. ¿Por qué hace ese ruido dan dan, dan dan, dan dan? El tiburón es de una película llamada Tiburón. Ese es el ruido que hacen cuando ataca, les dijo uno de los hijos de Muggles. ¿Es normal que el tiburón la cante?, preguntó Madame Hooch, lanzándose hacia el grupo e indicando a algunos estudiantes cercanos que volaran más alto. No, admitió el nacido de Muggles, comenzando a reír mientras el tiburón continuaba retorciéndose y murmurando dan dan,
dan dan, dan dan, dan dan, entre ataques. Ahora que todos estaban a salvo, otros empezaron a darse cuenta de la gracia de la situación y al poco tiempo todos se reían a carcajadas. A medida que la risa aumentaba, el tiburón Baguette se retorcía como si le doliera y, con un esfuerzo repentino, se arrastró lejos de la multitud, desapareciendo en el bosque mientras los estudiantes vitoreaban, volando un corto trecho hacia los árboles para asegurarse de que el Baguette definitivamente se había ido. Remus respiró aliviado. Simon Prelli volaba con su escove cerca, observando también cómo el tiburón desaparecía de la vista mientras las sombras del bosque lo envolvían. Oiga, profesor, acabo de hablar con el chico que lo convirtió en tiburón. Dice que fue el de Chucky. Gracias a Merlín, gimió Remus, estaba tan harto de esa estúpida muñeca. Yo también, asintió Simón. Ahora solo necesitamos averiguar qué le pasó al otro. El pobre profesor de defensa gimió angustiado. ¿Sabemos siquiera dónde está ahora? No, tampoco sé qué es. Parece que se aburrió de la forma de muñeca Annabelle y ha vuelto a ser un Baguette normal. No estoy seguro de si eso es algo bueno o malo, depende de quien lo encuentre. Me gustaría conocer al Magel que inventó las películas de terror, murmuró Remus, recordando los horrores que los habían atormentado estas últimas semanas. Tengo algunas palabras para ellos. Capítulo 11. Lupin, ¿sabes que hay una docena de Inferi rondando por los pasillos de esta escuela? Remus levantó la vista del periódico e inclinó la cabeza. Creo que los nacidos de Muggles los llaman zombies evires, me da igual cómo los llamen, están causando estragos. El profesor de defensa se encogió ligeramente de hombros y tomó un sorbo de té de su taza, soplando suavemente sobre la parte superior cuando se dio cuenta de que todavía estaba un poco caliente. Es solo un Baguette, deja que los niños se diviertan. Los estudiantes se esconden en sus dormitorios y aulas. Bueno, entonces no hay nada de qué preocuparse si están todos bien guardados. Están levantando barricadas y construyendo armas con mobiliario escolar. De verdad, qué ingeniosos. ¿De verdad vas a quedarte ahí sentado sin hacer nada? Remus se reclinó en el lujoso sillón de la sala de profesores, moviéndose ligeramente para ponerse más cómodo. Sevires, ¿siempre has querido ser profesor de defensa contra las artes oscuras? No. El otro hombre lo fulminó con la mirada. Sabes que sí, y te aseguro que si tuviera el trabajo, lo haría mejor que tú con este ridículo desastre que has armado. El hombre lobo simplemente sonrió dulcemente mientras volvía su atención al periódico. Bueno, entonces esta es una oportunidad perfecta para demostrarlo. Diviértete. 3 horas después, Remus, ¿sabes que hay Inferi en la escuela? Es un Baguette Minerva y ellos son zombies. Bueno, sean lo que sean, están fuera de control. Sevires se está ocupando de ello. Sevires se encuentra cautivo en la torre de astronomía por una turba de 4 docenas de estudiantes que se hacen llamar los supervivientes. Las carcajadas que resonaron en la sala de profesores bastaron para que los zombies Baguette volvieran a esconderse. Les llevó otras 5 horas convencer a los supervivientes de que salieran de su fortaleza. Capítulo 12. La figura encapuchada caminaba lentamente por los pasillos de Hogwarts, su paso lento, su destino incierto. Los estudiantes huyeron tras él, horrorizados por la vista. Un escalofrío de terror les invadió el estómago. Por el camino, algunos valientes intentaron poner en práctica su entrenamiento de defensa, con gritos desesperados de Ridiculus que se apagaban a medida que se lanzaban hechizos uno tras otro, sin ningún resultado. Los pobres estudiantes finalmente concluyeron que lo que veían no era en realidad un Baguette. Ella realmente lo había atrapado. Más temprano ese día, los nacidos de Muggles reaccionaron primero. Lo sabían. Sabían lo que los estudiantes de magia desconocían. Sabían en qué se convertiría. Por supuesto, la mujer era espeluznante desde el principio, con esa sonrisa demasiado amplia, demasiado forzada, y esos ojos, esos malditos ojos, pero que no daban ninguna advertencia del horror que iba a seguir. Ella se estiró primero. Aunque estirarse no era suficiente para describir la violenta y exagerada elongación de la criatura, cada extremidad, rasgo, rostro y articulaciones se volvieron dentados y afilados hasta el punto de que parecían capaces de cortarte fácilmente si te acercabas demasiado. La piel de la cara empezó a agrietarse como porcelana rota y el cuerpo se hizo más alto, hasta que esta horrible criatura se alzó sobre todos, con casi 2,5 metros, cerniéndose sobre sus cabezas mientras se acercaba escurriéndose como una araña.
La cintura que unía las quederes con el pecho se convirtió en nada más que una delgada columna vertebral encorvada que no debería haber sido capaz de soportar nada y aún así de alguna manera se mantenía erguida conduciendo a una curva irregular entre sus omóplatos con puntas afiladas que sobresalían a través de un vestido andrajoso. Las manos cambiaron más que el resto, pasando de carne a metal, un suave tintineo resonando en el aire mientras movía sus dedos, docenas de agujas afiladas y viciosas unidas de extremo a extremo como articulaciones. En medio de todo, esos malditos ojos de mierda. Nada había cambiado en ellos y, sin embargo, de alguna manera parecían incluso más horribles que nunca en medio del resto de este terrible ser. Botones de color negro carbón cosidos a la carne. Únete a mí, se pavoneó. Déjame coser los botones y tú puedes acompañarme. ¿Sebires, qué diablos estás haciendo? Remus observó cómo la figura se giraba hacia él y lo miraba con el rostro inexpresivo. Sus finos labios se curvaron lentamente en la parodia de sonrisa más inquietante que jamás había visto. Bueno, empezó el otro hombre, con una voz perfectamente normal, aunque extrañamente más desconcertante que si la hubiera cambiado para que coincidiera con su extraña apariencia, desde los inferi. Zambi, incidente Zambi. Los estudiantes han sido mucho menos cautelosos conmigo. Ya no se sienten intimidados como es debido. Has arruinado los años de duro trabajo que dediqué a construir esa reputación, ¿sabes? Por supuesto, todo fue culpa mía. En fin, el baguette de esta mañana me inspiró. Me dio una idea de cómo devolverles rápidamente un poco de miedo. Aunque solo dure un rato. Remus parpadeó, aliviado por poder hacerlo con sus ojos perfectamente normales. ¿Y por eso lo hiciste parecer como si tuvieras botones en lugar de ojos? Sebires resopló, movió su varita para liberar los botones encantados de su cara y los dejó caer en su mano mientras se acercaba al asustado hombre lobo. Deberías haber visto algunas de sus caras, Lupin. No tuvo precio. Con mayor sorpresa aún, el profesor de defensa se volvió hacia el regalo de su otro colega. Olvídate del baguette. Tenemos una preocupación mayor. Sebires Snap parece haber desarrollado un sentido del humor tan retorcido como cabría esperar. Los demás profesores movieron la cabeza con los ojos abiertos y horrorizados. Eso sí que da miedo. Capítulo 13. Los estudiantes reunidos miraron fijamente las dos formas que había tomado el baguette. La confusión era evidente en todos. El único sonido que rompió el silencio fue un agudo silbido que hizo que muchas de las chicas se rieran en señal de acuerdo. Uno de los estudiantes mayores saltó hacia adelante, golpeando al baguette con un rápido ridiculous y enviándolo volando de regreso al armario de suministros donde lo habían encontrado escondido. Sara, dijo, tenemos que hablar seriamente, porque lo que acabo de presenciar no tiene ningún sentido. Sara se volvió hacia él con una mirada frustrada. ¿Por qué no tiene sentido, Ryan? El chico le devolvió la mirada. Hay tantas cosas en esa serie que te darían miedo, con toda razón. Los niños chupa almas, el fantasma del espejo de la primera temporada, el demonio espantapájaros, Krampus, qué demonios, incluso el mismísimo diablo. Sin embargo, de todo esto, de todas estas opciones aterradoras, a lo que le tienes miedo, son a Sam y Dean. ¿De verdad a Sara? ¿De verdad? ¿Sabes qué son los héroes, verdad? ¿Héroes? ¿Te crees eso? Cuando van por ahí matando a todo tipo de personas y criaturas sin siquiera comprobar si esa persona es malvada o simplemente diferente a ellos, ¿por qué no tendría miedo? Dime por qué. Son lo único en esa serie que ha demostrado una y otra vez ser invencible. Siempre regresan, siempre. Y por si no te has dado cuenta, matan brujas. Tiene algo de razón en eso, murmuró alguien entre la multitud. Tengo pesadillas con ese maldito auto apareciendo afuera de la escuela un día y esos dos hermanos asesinos quemando este lugar hasta los cimientos. Ryan dio un paso atrás y meneó la cabeza con incredulidad. Tú y yo hemos estado viendo Supernatural desde perspectivas muy diferentes. Capítulo 14. ¿Se dan cuenta de que no he podido dormir bien en meses? Timothy se giró hacia el profesor Lupin sorprendido, ignorando por completo al baguette que acababa de sacar del armario y las 4 formas fantasmales que estaba adoptando en ese momento. Las figuras, 3 mujeres y un hombre, vestían ropas muggles antiguas y tenían la mirada perdida, los ojos fijos hacia adelante y los labios estirados en amplias sonrisas antinaturales que los hacían parecer insoportablemente siniestros incluso mientras estaban completamente inmóviles. ¿Qué es esto?, preguntó el hombre lobo. Simplemente los llamo la familia sonriente, le dijo el niño. Son de una película llamada Insidious 2. Es la 2 porque es la segunda de una serie de películas. Son geniales. El joven Ravenclaw sonreía con entusiasmo,
y al lado de los Baggets, que seguían sonriendo, Remus se sentía extremadamente incómodo. Debería verlos, profesor, creo que le gustarían. Sinceramente, no creo que lo haría, me despierto por las noches empapado en sudor frío, le confesó Remus a papi, intentando explicarle a la enfermera por qué necesitaba el remedio para dormir sin sueños. Varía cada noche. Había un hombre con alfileres en la cara, un hombre con lo que me han dicho que es una máscara de hockey, una mujer que flota sobre el suelo con el cuerpo contorsionado en todas direcciones donde no debería doblarse, y luego están los payasos, los demonios y las muñecas. Me da miedo cerrar los ojos. La medibruja observó con agitación cómo el hombre se pasaba las manos por su desordenado cabello castaño, luciendo aún más desaliñado que de costumbre. Tenía los ojos rojos e hinchados por el constante roce. Haré que te lo suban a la habitación, prometió. Desde luego, parece que lo necesitas. Gracias, le dijo agradecido justo antes de que las puertas de la enfermería se abrieran. Hola, profesor, gritó uno de los de tercer año, que entró corriendo. Me alegro de haberlo encontrado. Hemos estado buscando por todas partes. Encontramos al Baggett otra vez. Jack Carpenter lo tiene acorralado en el quinto piso con forma de Michael Myers. ¿Con forma de quién? El niño sonrió emocionado. Michael Myers. Es un asesino de una película llamada Halloween. Es realmente espeluznante. Es genial. Te lo contaré por el camino. Papi observó con preocupación cómo el profesor de defensa seguía al chico fuera de la sala, luciendo aún más pálido que antes. Tendría que sacar esa medipoción rápidamente. Sabes que anoche quise merendar y tuve que llamar a un elfo doméstico en lugar de ir a la cocina como siempre, porque estaba demasiado oscuro y no dejaba de ver monstruos en las sombras. Eso es lo que me has hecho. Remus ni siquiera levantó la cabeza de la mesa para mirar a los estudiantes a los que se dirigía o al Baggett que estaba junto a ellos. No puede ser tan malo, profesora, respondió Linda, con un tono demasiado alegre para alguien que acababa de usar sus propios miedos para convertir a un Baggett en lo que solo podría describirse como el infernal niño que pide dulces. La espeluznante figurita con su mono naranja, cabeza redonda como un saco y piruleta de calabaza era, de alguna manera, aún más aterradora por ser claramente de tamaño infantil de lo que habría sido si hubiera sido más grande. Es tan malo, argumentó. No tenía ni idea de que hubiera tantas criaturas perturbadoras en este mundo. Son solo personajes de una historia, aseguró Hubert Biggs al profesor. No cuando sigues dándoles vida de esta manera, se lamentó Remus. Sabe, director, ha habido un resultado inesperado en todo este asunto de los Baggets. Ah, ¿qué es eso, Remus? Mi Baggett ya no es la luna llena. El director inclinó la cabeza hacia el profesor de defensa con curiosidad. ¿Verdad? Qué curioso. Supongo que es bueno, ¿no? Siempre expresaste tu frustración porque era el único miedo que no podías quitarte de encima. No sé si lo consideraría bueno con exactitud. Todavía me da miedo transformarme, pero he visto tantas cosas perturbadoras estas últimas semanas que la luna y mi transformación ya no son mis mayores temores. ¿Qué es, si se puede saber, a estas alturas, mis alumnos? Capítulo 15. Los 4 estudiantes, 2 nacidos de Muggles y 2 nacidos de magos, retrocedieron lentamente por el pasillo, con las varitas desenvainadas e iluminadas con los lumos más brillantes que pudieron conjurar. El Baggett, con el que se habían topado durante una imprudente excursión fuera de su dormitorio después del toque de queda, acechaba en su última forma al final del pasillo del que intentaban salir rápidamente. Ninguno de los 4 se atrevió a apagar la luz el tiempo suficiente para lanzar un ridiculus y alejar a la criatura. Necesitaban la luz para contenerlo. Se movía más rápido en la oscuridad. La criatura tenía forma de mujer. Su forma no era más que una silueta, una sombra sin rasgos que acechaba en la oscuridad. Su figura era anormalmente delgada y de apariencia casi esquelética. Parecía evitar la luz directa, rodeándola y pegándose a las sombras. En ese momento, estaba agachado cerca del suelo, arañando con sus afiladas uñas las viejas piedras que pavimentaban los pasillos de esta sección de Hogwarts y arrastrándose lentamente hacia ellos. ¿Qué demonios es eso?, susurró uno de los estudiantes de magia. Se llama Diana, susurró la hija de Muggles más tranquila. La otra hija de Muggles, aquella para la que el Baggett había creado este monstruo de sombra, estaba casi paralizada por el miedo, confiando en que los demás la arrastraran hacia atrás, paso a paso. La otra estudiante de magia giró la cabeza con disgusto. Esa cosa tiene un nombre. Sí, la niña nacida de Muggles, a la que menos le afectó la mujer sombra,
no pareció extrañarle en absoluto que esa criatura inquietante tuviera nombre. Juntos, los cuatro se arrastraron hacia atrás, pasando por una ventana que afortunadamente se abría a una luna brillante, casi llena, que brillaba en el pasillo, atravesando a los estudiantes y la mujer sombra. Al otro lado de ese parche de luz, la mujer detuvo su lento avance y, en un abrir y cerrar de ojos, se elevó rápidamente hasta alcanzar su altura máxima. En un momento de unidad, todos los estudiantes gritaron de terror y se dieron vuelta para correr, corriendo juntos de regreso a su dormitorio y esperando llegar allí antes de que el ser sombrío llamado Diana encontrara una manera de cruzar la luz para seguirlos. En su prisa por escapar, los cuatro adolescentes asustados no vieron mientras pasaban a otra criatura de color negro agachada en el suelo y arrastrándose entre las sombras del castillo. Pero esta criatura era muy diferente a la mujer. Para empezar, no era un Baguette. Sirius caminó suavemente por el piso de piedra, haciendo honor a su nombre de animago mientras aprovechaba su forma canina para rastrear a la rata de un amigo que los había traicionado a todos hacía mucho tiempo. Había esperado una noche tranquila para hacer su primer intento de encontrar a Pettigrew, y confiaba en que podría entrar a la torre de Gryffindor sin ser detectado. Unas orejas puntiagudas se retorcieron en lo alto de su cabeza mientras un grito resonaba en el pasillo y él se agachó rápidamente entre las sombras mientras cuatro pares de pies pasaban corriendo junto a él. Ah, pensó para sí mismo, me pregunto qué eran. Mierda, ¿qué carajo es eso? A medida que la distancia entre el Baguette y los estudiantes aumentaba cada vez más, sintió que su miedo disminuía y estaba a punto de volver a su forma natural y volver a esconderse cuando otra chispa de miedo más cercana se hizo evidente. Los ojos caninos se fijaron en la mujer sombra, que para entonces había cruzado la luz de la ventana, mientras giraba su atención hacia él, tropezando hacia él con una cojera torcida mientras él se alejaba hacia atrás con horror. ¡Qué demonios! ¡Qué demonios! ¡Qué demonios! Sirius aceleró el paso, corriendo casi de lado, intentando alejarse del demonio de la sombra sin apartar la vista de ella. No es real, se dijo a sí mismo, intentando comprender la situación. 12 años con dementores te trastocaron la cabeza. Simplemente no te habías dado cuenta hasta ahora. Estás viendo cosas. Eso es lo que es. Ella no es real. Incluso mientras pensaba que las palabras del exprisionero de Azkaban sabían que eran tonterías, esos estudiantes no habían estado corriendo y gritando por su alucinación después de todo. A menos que tú también los hayas imaginado, una parte de su cerebro aún en negación trató de argumentar. Aproximadamente 4 horas después, Sirius finalmente se daría cuenta de que la criatura que lo perseguía no era más que un Baguette y lo despediría rápida y fácilmente. Hasta entonces, sin embargo, le esperaba una noche larga y perturbadora. Capítulo 16. La criatura medía unos 4,5 metros de altura, dominando a todos los que se encontraban frente a ella, con una piel negra como la tinta que parecía retorcerse y retorcerse, garras capaces de partir a una persona por la mitad y una boca llena de dientes de tiburón capaces de hacer cosas aún peores. Unos ojos blancos lechosos, escandalosamente grandes, se extendían a ambos lados de la cabeza de la criatura, y una larga lengua serpenteante se movía por el aire como si tuviera mente propia. Como ya era habitual, hubo reacciones notablemente mixtas entre los estudiantes muggles y mágicos. Genial. Uno de los estudiantes más jóvenes nacidos de muggles vitoreó, mientras los demás asintieron en señal de sentimiento. Mierda, replicó un estudiante de magia. Eso es horrible, gritó con disgusto una bruja de 5ª generación. Bueno, anótame como asustado y cachondo, respondió un hijo de muggles de 7º año. Entre los otros hijos de muggles presentes se inició una ola de risas que provocó que la criatura Baguette retrocediera. La mayoría de los demás estudiantes y profesores se giraron para mirar a la chica que había hablado con distintos niveles de repulsión en sus rostros. ¿Jade cachonda? ¿En serio? Oye, no puedo evitarlo. Lo sé que Tom Hardy está ahí abajo. ¿Tom quién? Oh, es guapísimo. Lo entenderías si lo vieras. Otro hijo de Muggle cercano se encogió de hombros. No creo que sea gran cosa. Jade sacó su varita con un gesto y apuntó a la otra chica. Pelea conmigo. No se permiten duelos en los pasillos, espetó McGonagall. Quien quiere que sea Tom Hardy y sea cual sea su aspecto, ¿qué carajo tiene que ver con ese demonio? Él no es un demonio, argumentó Jade a la defensiva. Parásito, gritaron algunas personas seguido de más risas. Salta Eddie, gritó alguien. Coeñi y Ta, respondieron una docena más. Montón de cuerpos, montón de cabezas, murmuró otro niño en tono cantarín, seguido de aún más risas.
Mientras los estudiantes nacidos de Muggles continuaban gritando cosas al azar y luego riéndose entre ellos, el resto de estudiantes y profesores presentes observaban confundidos. ¿Alguien sabe de qué están hablando? De repente, Toby Ryder saltó arriba y abajo sonriendo de emoción. La pantalla de cine todavía está instalada. Todos deberíamos ver Venom, no más películas de terror, gritó Remus presa del pánico. Dejamos esa regla clara la última vez. Venom no es una película de terror, argumentó Toby. ¿Cómo es posible que algo con esa criatura no sea una película de terror? Exigió saber el hombre lobo. Honestamente, profesor, sonrió Jade. Si acaso, es una comedia. Varias horas después, incluso Remus se vio obligado a admitir que la película era bastante divertida. Capítulo 17. Es un dragón. La voz de Remus estaba llena de asombro. Haga algo, profesor, gritó uno de los estudiantes mientras se lanzaban a cubrirse. Pero es un dragón, repitió el profesor de defensa. Es un Baggett, gritó alguien más. Con forma de dragón, está respirando fuego real, gritó en pánico un niño más joven, evitando apenas ser quemado. Profesor Lupin, ayúdenos. Denme un momento, les dijo el profesor con una sonrisa aturdida, con lágrimas de alegría en los ojos. Esto es lo más normal que he visto en semanas. Necesito saborearlo. Capítulo 18. El sonido de los tambores resonó en el vestíbulo de entrada de Hogwarts, donde una multitud se reunió, mirando hacia abajo a lo que sabían que era un Baggett. Un zumbido de charla los atravesaba mientras todos trataban de encontrarle sentido. El Baggett era una caja. Una pequeña caja de madera de aproximadamente 1,5 pies de largo por 1 pie de ancho y 2 pulgadas de profundidad. En el frente de la caja se tallaron imágenes que antes eran coloridas, ahora descoloridas y desgastadas, con una sola palabra impresa en el medio en letras blancas. Jumanji. Con una sacudida repentina, la caja saltó y las tapas se abrieron para revelar 4 caminos interconectados, cada uno ocupado por una pieza diferente y 2 dados. En el centro del tablero se encontraba una cúpula negra que, al acercarse la multitud para verla, comenzó a girar con una niebla verde que poco a poco se transformaba en palabras. Uno de los estudiantes más cercanos se agachó para leerlo. Un cazador de lo más oscuro y salvaje, que te hace sentir como un niño. Varios nacidos de Muggles jadearon, sus pies ya se movían mientras giraban hacia el borde exterior de la multitud y comenzaron a empujar para salir, instando a todos los demás a hacer lo mismo. Corre, grita, corre. De repente, se oyó un estallido, fuerte y resonante, en medio de los estudiantes, y en el lugar del juego de mesa apareció un hombre, vestido con ropas extrañas del color de la arena sucia y un sombrero con pinchos a juego. Llevaba algo parecido a un tubo de metal grande, a través del cual parecía mirar. ¡Corran!, gritaban los hijos de Muggles. ¡Es un arma! ¡Es un arma! ¡Corran por sus vidas! Muchos de los estudiantes de magia no estaban del todo seguros de que era un arma, pero cuando el extraño hombre se giró para apuntarlos, todos decidieron rápidamente no quedarse a averiguarlo. Echaron a correr. A medida que más explosiones resonaban por los pasillos, empezaron a aparecer agujeros en paredes, muebles y algunos cuadros desafortunados, mientras los estudiantes esquivaban y se agachaban para evitar ser alcanzados. El peligro del arma se hizo evidente rápidamente cuando el cazador inició una persecución aterradora. ¿Qué demonios está pasando?, gritó Remus mientras 2 docenas de estudiantes entraban corriendo en su aula y atrincheraban la puerta tras ellos. El sonido del disparo se oía justo afuera. Durante las siguientes 2 horas, Hogwarts vivió una experiencia verdaderamente única, pues aparecieron aún más monstruos fuera del juego. Arañas gigantes invadían las mazmorras, una masa de enredaderas feroces e imparables se extendían desde los invernaderos envolviendo gran parte del terreno, un león hambriento acechaba a través de la torre de Gryffindor y una estampida de animales corría por los pasillos antes de ser arrastrados por una inundación repentina que convirtió el gran salón en una laguna. Los estudiantes de todo el castillo se agacharon para enfrentarse a cualquier amenaza que estuviera más cerca de ellos mientras el sobrecargado profesor de defensa trataba de descubrir cómo podría detener esa locura. En medio del caos, un felino de aspecto severo se abrió paso a través de la masa de enredaderas y animales con toda la destreza que su forma animaga le permitía, descendiendo sobre la pequeña caja de madera que todavía estaba en el medio de todo con un poderoso salto. Cuando todo terminó, nadie podía decir con seguridad qué había sucedido, solo que en el espacio de apenas 2 minutos todo el terror que había cubierto la escuela desapareció en la nada. ¿Qué hiciste?, suplicó Remus con vehemencia esa noche en la sala de profesores.
¿Cómo lo detuviste? McGonagall se encogió de hombros y bebió un sorbo de té con una sonrisa. Era un juego de mesa, explicó con naturalidad. Todo el mundo sabe que no hay nada mejor para arruinar un juego de mesa que un gato. Capítulo 19. Había 5 testigos cuando ocurrió el hecho. 2 nacidos de Muggles y 3 magos. Tenían al Baggett acorralado. Era enorme, imponente y sangriento, como algo que Dominique les informó a los demás llamado cabeza de pirámide. El nombre, sin duda, encajaba. Todos se quedaron atrás, evitando la gigantesca espada que el muy cabrón estaba empuñando y tratando de pensar en algo divertido en que convertirla cuando la puerta se abrió de golpe, y entró nadie menos que el mismísimo profesor Dumbledore. Los 5 estudiantes observaron en estado de shock cómo la criatura se giraba para encarar al director, enfrentándose a él en desafío y cambiando instantáneamente a una nueva forma. No tardó mucho para que el talentoso mago despachara al Baggett, enviándolo corriendo de regreso al armario donde se había estado escondiendo antes de que los niños lo encontraran, y pidiéndoles con calma a los 5 que regresaran a su dormitorio por la noche. «Es precioso, ¿no creen?», les preguntó Eleanor esa misma noche, sentados alrededor de la chimenea en la sala común de Ravenclaw. «¿Hermoso?», preguntó Ben. «Que el mayor miedo de Dumbledore es el mismo», explicó. Los 2 hijos de Muggles intercambiaron una mirada, pero guardaron silencio, dejándola continuar. «Creo que demuestra una gran profundidad de espíritu», suspiró Eleanor. «Su mayor temor es el potencial maligno que sospecha que puede albergar en su interior. El hombre que podría haber sido si las circunstancias hubieran sido diferentes. El daño que podría causar. Es tan ingenioso y realmente demuestra su compromiso con el bien. Su mayor temor en la vida no es que algo lo lastime, sino que él mismo pueda causar daño a los demás. Es hermoso». Los otros 2 estudiantes de magia asentían en señal de acuerdo, mientras los estudiantes nacidos de Muggles se mordían los labios para contener cualquier palabra que pudiera salir. Después de un rato, los estudiantes de magia se fueron a la cama, dejando a Dominique y Edith para que finalmente hablaran entre ellos. «¿Deberíamos decírselo?», preguntó Edith, nervioso. «De verdad creo que debemos decírselo». Dominique negó con la cabeza. «Creo que es mejor que no lo hagamos. Dumbledore es un mago muy famoso y, con las tensiones que hay actualmente en la sociedad mágica, a mucha gente le encantaría saber cuál es su mayor miedo». Por la mañana, esos 3 le habrán contado a todo el dormitorio lo que creen haber visto. Por la tarde, todo el colegio lo sabrá, y para el jueves, cuando la gente haya empezado a escribir a casa, la mayor parte del mundo mágico lo sabrá. Que piensen que tiene miedo de sí mismo y que saquen las conclusiones que quieran. Es mejor así. Ellita sintió. «Tienes razón. El mundo no está preparado para la verdad». «No estoy preparada para la verdad», Dominique se estremeció, sacudiendo la cabeza confundida. «Simplemente no tiene sentido. ¿Qué posible razón podría tener Dumbledore para tenerle miedo a Gandalf?» Capítulo 20. «¿Qué demonios es eso?». El estudiante, un joven Hufflepuff que se había ofrecido a ayudar a Hagrid a cosechar calabazas, no respondió. En cambio, el pobre chico se quedó clavado en el suelo, enredado entre las enredaderas y las calabazas, con la mirada fija en la figura en los árboles. Lo primero que los jardineros pensaron fue que se trataba de una broma de Halloween, como era habitual entre los estudiantes. Excepto que, por supuesto, no era Halloween, aunque a alguien se le podría perdonar que pensara que sí, considerando la gran cantidad de calabazas. Con un castillo lleno de brujas y magos bebiendo jugo de calabaza a diario, era necesario un suministro durante todo el año. Cosechaban un nuevo lote cada semana. Entonces, como no era, como hemos establecido, Halloween, la pregunta seguía siendo, ¿qué carajo fue eso? Era alto. Ese fue su primer pensamiento, y como medio gigante, la definición de altura de Hagrid era bastante alta. También era desconcertantemente delgado, extrañamente alto y extrañamente delgado, como si un hombre de tamaño normal se hubiera estirado como un caramelo. Quizás así fue. Quizás ese mismo proceso fue lo que borró su rostro, dejando atrás nada más que una impresión blanca y sin forma. El hombre vestía un traje negro, perfectamente ajustado a su extraño cuerpo y ante los ojos del jardinero parecía parpadear dentro y fuera de foco detrás de la extraña niebla que flotaba a su alrededor. «Miles», llamó Hagrid al niño con suavidad, con una voz áspera y serena, aunque estuviera aterrado. Años había vivido junto a este bosque. Muchas noches se había adentrado solo en él, sin que le preocuparan sus peligros, entre ellos sus propias arañas. Nunca nada le había inspirado tanto miedo como este extraño hombre. Quizás deberíamos volver al castillo»,
El niño no respondió, todavía paralizado por el miedo. Entre los árboles el hombre del traje estaba ahora más cerca, no se había movido tanto como Hagrid podía ver, simplemente estaba más cerca. Miles, lo intentó de nuevo, con más urgencia en su tono. El semigigante deseó tener su paraguas consigo, con los fragmentos ocultos de su varita aún guardados en él. Podía volver a hacer magia legalmente ahora que su nombre había sido limpiado, pero se había acostumbrado a su paraguas y no sentía la necesidad de volver a usar una varita normal. En retrospectiva, al menos debería empezar a llevarlo consigo en todo momento, como hacían la mayoría de los magos. Él simplemente quería cualquier cosa que pudiera usarse para defenderse de esta figura que se acercaba siempre o tal vez para pedir ayuda al castillo. Miles probablemente tenía una varita consigo, pero el pobre niño no sería de ninguna utilidad, congelado en el lugar como estaba. El hombre alto, delgado y espeluznante estaba ahora en la línea de árboles y acercándose cada vez más. Miles había comenzado a sollozar. De acuerdo, decidió Hagrid, preparándose para agarrar al niño y cargarlo. Vamos a correr hacia el castillo. El niño meneó la cabeza. No lo lograremos. Él nos atrapará. Eso ya lo veremos. Nunca llegaron a enterarse de eso. La figura estaba 2 metros más allá de la línea de árboles y aún se acercaba a su aterrorizada presa cuando un extraño sonido retumbante estalló desde dentro de los árboles seguido de un agudo graznido mecánico. El guardián de las llaves y su joven ayudante recolector de calabazas observaron en estado de shock como un Ford Anglia bastante destartalado pero con aspecto feliz, estaba disfrutando de la vida salvaje, salía a toda velocidad del bosque y atropellaba a la misteriosa figura, llevándola de vuelta hacia los árboles, con sus largas ramas extendidas sobre el capó delantero y el techo. ¿Sabes?, murmuró Hagrid, parpadeando sorprendido una vez que las luces traseras del coche se perdieron de vista. Había olvidado que eso estaba ahí. ¿Lo oíste? Hagrid se muda al castillo. Dice que ya no puede dormir en su cabaña, y se niega a ir solo al bosque. Escuché que está tomando lecciones privadas de defensa con el profesor Lupin. Miles todavía no le cuenta a nadie lo que pasó. Oye, ¿alguien averiguó qué le pasó al Baggett que se fue al bosque? Slenderman, por demanda popular. Capítulo 21. Si vas al bosque hoy, seguro que te llevarás una gran sorpresa. Si vas al bosque hoy, será mejor que vayas disfrazado. ¿Esa canción es de alguna de tus películas de terror?, preguntó el Slytherin con interés. Había estado presente en el fiasco de la noche de cine y había notado que se usaban melodías similares con frecuencia para incitar inquietud. Por extraño que parezca, aprender que los muggles podían ser realmente aterradores hizo que muchos de los estudiantes de sangre pura los aceptaran mucho más. No, solo es una canción infantil. Sin embargo, la cantaba con un tono bastante escalofriante. Encajaba con la atmósfera. El chico asintió, aceptando la respuesta. ¿Crees que lo encontraremos? Los árboles que los rodeaban eran cada vez más densos y, con Hagrid ahora alojado en el castillo, era improbable que alguien los oyera gritar si algo salía mal. El Baggett no era lo único que acechaba allí, después de todo. Una risa grave y grave resonó a su izquierda y la Gryffindor apretó su varita con más fuerza, girándose hacia el sonido mientras todo en ella decía correr. Lo habían encontrado. Por cada oso que haya existido, seguro que se reunirán allí porque su canto era apenas un susurro. La concentración al recitar las palabras la tranquilizaba un poco mientras seguían adelante con la misión. Hoy es el día en que los ositos de peluche hacen su picnic. Creo que necesitas más de un oso para un picnic, señaló el Slytherin al percibir un ligero aroma a fresas en su nariz y el mayor temor de su compañero asomó. Sin embargo, más de uno de estos osos serían 2 de más. Hola, sonrió la gran criatura rosada con sus ojos vidriosos con un borde siniestro. Soy el oso Lotso Ugin, pero puedes llamarme Lotso. Se necesitaba mucho talento para que un saludo tan amistoso sonara como una amenaza de muerte. Por suerte, como Slytherin, conocía a mucha gente con ese talento y ya no le afectaba. Hola Lotso, soy Timere. Puedes llamarme Tim. La caja de contención especialmente construida, que no era en absoluto un transportín para gatos, se colocó con cuidado en el suelo. Se levantaron 2 varillas para prepararla. Obsérvalos, tómalos desprevenidos, continuó cantando la niña, arrastrándose para flanquearlo. Esto requeriría un trabajo de equipo exquisito. Muy bien, declaró Tim, listo y capaz. Atrapemos a este oso. 10 minutos después, 2 figuras emergieron de entre los árboles y emprendieron el largo camino de regreso a través del terreno. Un pequeño contenedor se balanceaba entre ellas.
bajo los árboles, donde nadie ve. ¿Estás seguro de que esa canción es para niños? Mientras tanto en el castillo, sal de donde quiera que estés. Un Hufflepuff y un Ravenclaw se acercaron a un Troll con dientes grandes que acechaba en un armario de suministros, sus extraños ojillos parpadeaban mientras se acercaban. Entendido, estamos en el negocio. Hasta hace poco, Graye no había tenido mucho contacto con humanos. Hasta hace poco no había muchos Baggets en ninguna parte. En realidad, era una relación bastante sencilla entre las especies. El humano se encuentra con el Baggett. El Baggett asusta a los humanos. El humano huye gritando. O un humano ataca a un Baggett con un truco astuto. El humano se ríe del Baggett. Baggett huye gritando. De cualquier manera, la reunión fue breve y terminó con gritos y despedidas. Ambas especies solían hacer todo lo posible por evitarse mutuamente siempre que era posible. Decidieron desde el principio que no les interesaba forjar una conexión más profunda. Diablos, los humanos ni siquiera sabían cómo eran realmente los Baggets. Por supuesto, muchos Baggets tampoco lo hicieron, pero ese no era el punto. Es aquí donde los acontecimientos recientes adquieren importancia. Los humanos con los que se topaba Graye estos días no lo estaban precisamente evitando. De hecho, en ese preciso instante estaban haciendo un esfuerzo bastante decidido por acorralarlo. También se sintieron mal. Los sentimientos eran muy importantes para los Baggets, estaban muy sintonizados con ellos. El miedo era clave. Percibían lo que más temía un enemigo y adoptaban esa forma para ahuyentarlo. No era precisamente agradable sentir el miedo de otro ser, pero era una táctica de defensa muy útil. La diversión era otra. Más específicamente, las risas estridentes que emitían estos humanos al sentirlas. Un sonido horrible, como clavos de una pizarra. En realidad, no surgieron muchas otras emociones en la relación Baggett-diagonal humano. No eran necesarias muchas más. Era un patrón simple y predecible de susto, risa y huida que se había repetido durante siglos. Sin embargo, últimamente Graye percibía algo más. No miedo exactamente, miedo subyacente, claro, pero no el miedo escalofriante que siempre le había inspirado. Tampoco diversión. Ninguno de estos humanos lo había obligado a cambiar de forma con su desagradable truco de risa en mucho tiempo. No se reían de él, pero tampoco gritaban, ni corrían. En cambio, había otra emoción que definía sus múltiples interactions. Una especie de anticipación excitada. Una ulide de miedo, con un matiz de adrenalina, se superponía a un toque de alegría. No jaja hay alegría. Solo una sensación de diversión de bajo nivel que Graye estaba empezando a descubrir que no encontraba del todo desagradable. De hecho, a pesar de su instinto ancestral de evitar a los humanos, el curioso Baggett se lo pasaba genial probando todas las nuevas formas y personalidades que encontraba en las mentes de estos humanos. También disfrutaba de poder permanecer en esas formas durante más tiempo, algo que quizá podría haber hecho en el pasado si hubiera querido, pero que nunca se molestó en intentar después de que el humano huyera gritando. La mezcla de emoción, miedo y alegría que emitían los humanos lo relajaba muchísimo, sinceramente, sin la urgencia de transformarse en algo más aterrador para ningún humano en particular y ahuyentarlo. Te pillé, dijo el humano más cercano a él con una sonrisa pero sin una risa desagradable. Luego estaba en una caja. Ahora estaba en un baúl bastante espacioso. Había otro Baggett con él. Se habían conocido antes en el castillo. Pasaron un tiempo juntos hasta que ella huyó al bosque. Era una compañía agradable. Sus emociones, al igual que las de él, eran cautelosas y curiosas respecto a los humanos que habían conocido recientemente. Antes de que él encontrara el castillo, ella tenía más experiencia con humanos que él, pues la había traído allí aquel con la furiosa bestia lobo acechando en su interior. Incluso entonces, había estado encerrada en un baúl y apenas tenía contacto con el hombre lobo. Luego hubo un periodo estresante de miedo, risas y escondite antes de que comenzara la nueva sensación de emoción y diversión. Ella también disfrutaba de las nuevas formas. Ahora estaban juntos en una caja y rumbo a alguna parte. Él dejó escapar un zumbido de satisfacción para que ella lo sintiera y disfrutó la explosión de calidez que ella le envió de vuelta. Podría ser peor. En julio, el expreso de Hogwarts partió hacia Londres con 2 Baggets a bordo. En septiembre regresó a Escocia con 12 más. Los estudiantes que habían participado en el plan se reunieron en el compartimento del tren para ver el resultado de sus esfuerzos. Una extraña colección de criaturas emergió de aquel baúl, criaturas a medio formar y curiosidades, no exactamente los terrores que habían plagado Hogwarts el año anterior,
salvo los dos necrófagos pútridos y retorcidos que planeaban sobre el resto, pero nadie les prestó atención. Los Baggets más jóvenes todavía estaban aprendiendo su arte. Los humanos frente a ellos no tenían miedo, y los recién nacidos no sabían qué esperar, solo conocían la excitada y feliz anticipación que habían estado sintiendo por sus primeros humanos desde su nacimiento. Cuando el tren se detuvo, los 12 jóvenes ya habían sido distribuidos entre 12 nuevos amigos. En el castillo se estaban haciendo los preparativos para el torneo sorpresa que iba a tener lugar. Sus invitados más estimados estaban a punto de recibir su propia sorpresa. Capítulo 22. Dumbledore se alzaba orgulloso al frente del salón, contemplando el mar de rostros reunidos. El brillo inagotable en sus ojos brillaba más que nunca ante la presencia de sus invitados. Este año, Hogwarts será la sede de un evento legendario, el Torneo de los Tres Magos, durante el cual un estudiante representará a su escuela en una serie de concursos mágicos. La gloria eterna espera al estudiante que gane el torneo. Que la suerte siempre esté de tu lado, declaró Roune con un tono agudo, provocando algunas risas. Algunas de las chicas de la Academia Beauxbatons que estaban sentadas en la mesa miraron a su alrededor confundidas. ¿Puedes explicarlo, por favor?, le preguntó uno al chico que estaba a su lado. El Hufflepuff simplemente se encogió de hombros. ¿Está citando algo? No estaba seguro de qué exactamente, pero en el último año, todos los estudiantes de Hogwarts habían aprendido que si un nacido de Muggles dice algo aparentemente aleatorio que hace reír a otros nacidos de Muggles, probablemente esté citando algo. Al frente de la sala se descubrió el cáliz de fuego. Al fondo de la sala, sin que la multitud distraída la notara, una criatura llamada Momo se arrastró desde las puertas hasta la cabecera de la mesa de Hufflepuff, con sus grandes ojos redondos buscando un rostro familiar entre la multitud. Se habían conocido hacía apenas unas horas en el tren, pero Momo ya sabía que la humana Abigail era su mejor amiga y se sintió muy decepcionada cuando la niña le pidió que esperara en el dormitorio mientras asistía al banquete de bienvenida. Y justo después, le enseñó esta nueva y encantadora figura y le puso un nombre tan bonito. Se aburría sola en el dormitorio. Quería jugar un poco más con su amiga, así que, aquí estaba ella. Y allí estaba Abigail. La sonrisa ya amplia de Momo se prolongó aún más. La extraña criatura se dirigió a su amiga por la mesa. Un estudiante de Hogwarts casi se atragantó con su jugo de calabaza al verla. Algunos otros comenzaron a notar la criatura mientras se acercaba a la fila, y era una prueba de cuánto se habían acostumbrado el año anterior a la visión de seres tan extraños y aterradores, que ninguno de ellos emitió un sonido más allá de un jadeo inicial de sorpresa. En cambio, observaron en silencio a ver qué sucedería a continuación. Varios comenzaron a sonreír con anticipación. La mayoría de la sala permaneció concentrada en el director que estaba explicando las reglas del torneo. Aquellos que habían visto al Baggett observaron con mucha atención mientras ella llegaba hasta Abigail y se deslizaba en el banco junto a ella. La Hufflepuff de cuarto año dio un chillido de sorpresa cuando su Baggett apareció a su lado. Momo, susurró, con los ojos casi tan abiertos como las criaturas, presa del pánico. Te dije que te quedaras quieta. Desafortunadamente, su castigo siseado atrajo la atención de las chicas de Beauxbatons hacia el otro lado de Momo, quienes se giraron para mirarlas y se encontraron cara a cara con esa espantosa pesadilla de rostro. Lo que Dumbledore había estado diciendo fue rápidamente ahogado por un grito ensordecedor, luego otro, mientras más y más personas se giraban para ver. En medio del caos se vio a varios estudiantes de Hogwarts riéndose a carcajadas. En la mesa principal, la profesora McGonagall le entregó una pequeña bolsa de monedas al profesor Snape, quien la tomó con una sonrisa de suficiencia. Te dije que no había terminado, se burló. La maestra de transfiguración puso los ojos en blanco. Sí, bueno, supongo que era demasiado esperar que se hubieran ido para siempre. Y qué conveniente que Lupin haya logrado abandonar el barco dejándonos con los problemas que trajo. Supongo que es el turno del profesor Moody de defendernos a todos de los horrores de las mentes trastornadas de nuestros propios estudiantes este año. Supongo que sí, deberíamos advertirle. Ambos se giraron para mirar al profesor defensor que estaba siendo arrastrado por la multitud de estudiantes en pánico e invitados de las otras escuelas que trataban de recuperar el orden. Ya lo resolverá. Snape se encogió de hombros y se sirvió una copa de vino. Más tarde esa noche,
Mientras discutían el asunto a bordo de su barco, los estudiantes de Durmstrang decidieron que el incidente debió haber sido organizado deliberadamente como una broma por los estudiantes de Hogwarts y aunque los Beauxbatons habían sido los primeros en ser atacados, ellos mismos no habían sido ilesos. El insulto no podía pasar desapercibido. Durmstrang era uno de los institutos de artes oscuras de mayor éxito. Si Hogwarts quería pelea, la tendría. Después de todo lo que razonaban, Hogwarts era un colegio blando, lleno de hijos de muggles y magos como Dumbledore que predicaban el bien común y que el amor y la comprensión eran la respuesta. No tenían ni idea de cómo era la verdadera oscuridad, no como los de Durmstrang. El torneo era solo un juego. Esto era una guerra. Capítulo 23. Pikachu, te elijo a ti. ¿De verdad vas a gritar eso cada vez? La caja se abrió y un perro del infierno de aspecto impresionante, al estilo de Buenos Presagios antes de encogerse, apareció entre los dos chicos. A unos metros de distancia, su hermano estaba tomando la forma de un monstruo perro zombie igualmente impresionante que el sangre pura al que pertenecía había visto en una película llamada Resident Evil, Raccoon City. La serie de películas de zombies se había convertido en una de sus favoritas, y durante el verano pasó unas semanas en casa de sus nuevos amigos nacidos de muggles para verlas y muchas otras. Estaba muy emocionado por descubrir también los videojuegos que las acompañaban. Esa había sido su primera vez en una casa muggle y no se parecía en nada a lo que sus padres le habían hecho esperar. Está bien, Prey, lucha. El Eyaun se giró para mirar a su humano con la cabeza inclinada. Ryan agitó las manos en señal de vamos, y la criatura lo miró fijamente antes de transformarse en un caimán gigante. El perro zombie saltó de inmediato sobre él, y ambos se revolcaron jugando. No creo que estas batallas monstruosas vayan a funcionar, observó Philip. Solo necesitamos entrenarlos un poco más, insistió Ryan, saltando al ring e intentando alejar a un Prey Baggett de Redfield, quien, por alguna razón, acababa de partirle la cabeza por la mitad. No funcionará. Los Baggets no luchan entre sí, solo asustan a los humanos. Maldita sea. Había sido un plan ambicioso, para ser justos. Monstruo contra monstruo, el deporte más nuevo de Hogwarts. Desafortunadamente, los Baggets no se mostraron muy cooperativos. Esta fue la tercera sesión de entrenamiento hasta ahora y todo lo que los Baggets querían hacer era jugar entre ellos y sus humanos. Si este fuera un año normal, los estudiantes estarían encantados de hacerle bromas al resto del castillo y recrear parte del caos del año pasado. Sin embargo, con los nuevos huéspedes en el castillo, los magos y brujas que poseían a los bebés Baggets mantenían sus travesuras en secreto, pues no querían que les confiscaran sus nuevas mascotas, sobre todo después del incidente en el banquete de bienvenida. La tensión entre las diferentes escuelas ya era muy alta. Los estudiantes de Durmstrang, en particular, estaban muy alerta. Algunos de los profesores estaban al tanto de los nuevos Baggets, pero como ya no hacían alboroto, decidieron dejarlos solos. McGonagall, en particular, mostraba un gran interés. Como profesora de transfiguración, siempre le habían fascinado las criaturas que cambian de forma, pero nunca antes había tenido la oportunidad de estudiarlas. Los dos Baggets originales vivían en el armario de su oficina, mientras que los bebés estaban con sus respectivos alumnos. Arvid Larsen esperó detrás del pilar y observó la puerta. La puerta no estaba allí antes. Había observado a los dos chicos que seguían paseándose frente a la muralla hasta que apareció. Se preguntó si el castillo de Durmstrang tendría puertas así. Los demás estudiantes de Durmstrang habían pasado una semana evaluando a los estudiantes de Hogwarts para averiguar quiénes actuaban de forma sospechosa. Estos dos formaban parte de un grupo que había sido visto merodeando por la zona. Algo tramaban. Aplicando toda su astucia combinada, los aspirantes al torneo del instituto se habían dividido para vigilar a cada uno de esos estudiantes y recopilar información. Arvid había estado siguiendo a estos dos desde el desayuno y definitivamente había algo sucediendo. Una hora después de entrar, la puerta se abrió de nuevo y los chicos salieron. Poco después de alejarse, la puerta desapareció de nuevo. El joven espía no apartaba la vista de su presa, más concretamente de las cajas que cada uno llevaba. ¿Por qué no las encogían y se las guardaban en los bolsillos? ¿Por qué las llevaban así, con tanto cuidado, como si fueran algo delicado? ¿Qué había en esas cajas? Al regresar al barco, el informe reveló que otros estudiantes de su grupo objetivo habían sido vistos con cajas similares. Se decidió la nueva misión, Operación Robo de Cajas. Capítulo 24.
Igor Karkaroff caminaba rápidamente por el pasillo, apresurándose hacia su destino. El profesor Snap había sonado muy urgente al llamar a la chimenea. Aunque habían pasado muchos años desde que ambos eran mortífagos, sabía que no debía despedir a uno de sus antiguos compañeros cuando afirmaban tener algo importante que decirle, sobre todo a alguien tan serio y sensato como Snap. El director de Durmstrang entró en la oficina del otro hombre sin llamar y sintió que se le caía el alma al suelo. Allí, frente a él, estaba Lord Voldemort en toda su gloria. Como el señor tenebroso había entrado en la escuela justo delante de las narices de Dumbledore era un misterio en el que Karkaroff no se molestó en pensar. Lo único que importaba era que estaba allí. Merlín no ayudó, cayó al suelo y empezó a arrastrarse con todas sus fuerzas. Jasper estaba confundido. Este humano no era divertido en absoluto. Extrañaba a su mamá. Esta forma no le gustó mucho. Le estaba provocando unas sensaciones extrañas. El hombre al que su madre se lo había dado le había pedido que se quedara así un rato, así que se quedó cerca del hombre que lloraba asustado e intentó provocar una reacción más interesante acercándose y tocándolo. El hombre seguía murmurando y sollozando. Fue muy aburrido. Después de 40 minutos, Jasper tuvo suficiente y cambió a otra forma más interesante que le habían enseñado recientemente. Melissa siguió el sonido de los gritos hasta la oficina del jefe de su casa para ver a un Igor Karkaroff aterrorizado y confundido huyendo de la habitación y muy posiblemente del castillo. Dentro de la oficina, su inteligente mascota bailaba como una criatura roja de aspecto suave con una cara de plástico, una antena circular en su cabeza y un cuadrado en su estómago que mostraba imágenes. A Melissa le habían asegurado que la criatura no tenía por objeto asustar y que su propósito era divertir a los niños, pero ese conocimiento solo sirvió como prueba adicional de que los Muggles estaban perturbados. Vamos Jasper, vamos a buscar a tus hermanos y hermanas. La criatura roja aplaudió y siguió a su mamá. Más temprano ese día, a Snap nunca le había caído bien Igor Karkaroff. Le caía aún menos cuando interrumpía sus escasos momentos libres, haciéndose pasar por amigos o algo así solo porque ambos habían sido indultados tras la guerra. Fue después de una de esas intrusiones que el maestro de pociones se encontró con dos estudiantes entrenando a sus nuevas mascotas y se sintió inspirado. Así fue como terminó en el dormitorio de Slytherin hablando con Melissa Carlton. ¿Para qué lo quieres?, preguntó con recelo, acariciando a la criatura verde y escamosa que tenía en brazos, al parecer llamada Gremlin, y la forma preferida de su Baguette hoy. Quiero asustar a alguien. Para su crédito, ella no preguntó quién, sabiendo que era mejor no presionar para obtener información que su jefe de casa no había proporcionado voluntariamente. Jasper no está acostumbrado a asustar a la gente. El rostro de Snap se retorció en desconcierto. Es un Baguette. Está domesticado, argumentó, y la criatura se acurrucó más cerca de ella. El profesor no estaba seguro de cómo responder a eso, así que no lo hizo. No le pasará nada, ¿verdad? No, estará bien. La chica lo miró con recelo por un momento antes de entregarle el baguette con cautela. Snap se encogió al ver al Boggart Gremlin subirse por su manga. Probablemente se quedará así hasta que le indiques que cambie de forma, explicó el estudiante. ¿Y cómo hago eso? Simplemente concéntrate en una imagen en tu mente y proyéctala hacia él. Bien. Una hora más tarde, después de un poco de prueba y error, el baguette parecía lo suficientemente bueno como para hacer que incluso el propio Snap se sintiera nervioso. Echó un poco de polvo sobre la gripe. Tiempo de la función. Capítulo 25. Graye observó al felino sentado en el escritorio con atención constante. Lo observó a su vez, con una postura rígida e impasible. Ojos penetrantes. Graye nunca había visto a un humano cambiar de forma antes. Se preguntó en qué más podría convertirse. Por ahora, la pequeña y elegante criatura de orejas puntiagudas y cola larga era todo lo que la había visto transformarse. Se sentía diferente así. Sus emociones no eran tan intensas como en su forma humana. Era bastante placentero. Tanteó a su alrededor en busca de miedos. En realidad, no quería asustar a la humana. Había empezado a simpatizar con ella durante el tiempo que él y Grete llevaban alojándose en sus habitaciones. Pero como Baguette, siempre había aprendido a buscar primero los miedos. Era un instinto de supervivencia. Encontró una forma que provocó un zumbido de precaución en el felino humano. Se dejó cambiar. Le está creciendo su propio par de orejas y una cola más corta. Grandes patas acolchadas se flexionaron en el suelo. Dientes afilados al descubierto en un gruñido bajo. El pelaje del felino se erizó. La cola se movió en señal de advertencia mientras ella se ponía de pie,
y sus labios se retraían para liberar un siseo enojado. Debajo del miedo, Graye sintió una punzada de esa misma anticipación, diversión y emoción que lo había hecho sentir tanto cariño por los humanos más jóvenes. Apoyó sus patas traseras contra el suelo de piedra y esperó estar leyéndola correctamente mientras con un estallido de cada salto saltó hacia adelante. La profesora de transformaciones se levantó del escritorio con un aullido penetrante y se dirigió a la puerta, seguida de cerca por el Baguette. Por suerte, ya había pasado el toque de queda y casi todo el castillo dormía, así que no había nadie que interrumpiera la persecución y malinterpretara la situación como de peligro real. En algún lugar alrededor del cuarto piso, la señora Norris vio a la criatura gruñona persiguiendo al humano gato y fue enviada huyendo de regreso a la seguridad del señor Filch, para nada divertida por la bestia perro como parecía estarlo su contraparte casi felina. Durante una hora subieron y bajaron las escaleras a toda velocidad, entraron y salieron de las habitaciones, recorrieron cornisas y recorrieron cada rincón que encontraron, con la euforia vibrando tanto en humanos como en Baguettes. Las pinturas de los pasillos observaban confusas como el gato y el perro merodeaban por los salones del castillo en una persecución a toda velocidad. Al final del juego, Minerva estaba bastante orgullosa de sí misma. Hacía años que no se movía así. Capítulo 26. Los estudiantes de Durmstrang se reunieron alrededor de la caja que ahora estaba ubicada en el centro de su sala de estar comunitaria a bordo del barco. ¿Qué quieres decir con que está vacío?, preguntó uno de los chicos mayores. Los demás se removieron nerviosos. Les había llevado más de una semana conseguir una de esas codiciadas cajas que los estudiantes de Hogwarts siempre llevaban encima. Más de una semana observando, esperando y planeando. Se había dedicado más esfuerzo a esto que a los preparativos del torneo. Finalmente, esta tarde sus esfuerzos habían dado frutos. Ellos tenían uno. Debe haber algo ahí dentro. El estudiante de Ofleput que lo sostenía fue visto susurrando hacía apenas unas horas. Sin embargo, al abrir la tapa, nada. Una breve ráfaga de aire y luego, cuando todos estiraron el cuello para mirar, no era más que una caja vacía. ¿Hay una fuga?, preguntó alguien de repente. Otros lo miraron con curiosidad. Oigo un goteo. Señores, siempre había una bañera en la esquina de esta habitación. Se giraron a la vez para mirar. Efectivamente, había una bañera en un rincón de la habitación. Una bañera blanca con patas y cortinas translúcidas colgadas de una barra metálica. Tras la cortina, una sombra se movió. El alma de Merlín. Ve y ábrelo. Ve y ábrelo. No me voy a acercar a esa cosa. Quizás sea una prueba, sugirió alguien. Una prueba de valentía para ver quién está en condiciones de ser el campeón del torneo. El cáliz decidirá que eres un tonto. Esto es, no sé qué es esto. Tras muchas discusiones y empujones, se seleccionó a un voluntario según la antigua tradición de que todos los demás votaran en contra. El pobre infortunado se acercó sigilosamente a la cortina mientras todos los demás se quedaban atrás. Con manos temblorosas, el niño apartó la cortina para revelar la espantosa visión de una anciana podrida acurrucada en la bañera, con agua sucia cubriendo su carne pútrida y unos ojos grises y nublados saltando para mirarlo. Con voz ronca, empezó a cantar, mirándolo a los ojos. Hay un niño aquí, un niño allá, un niño aquí, un niño allá, por todas partes un niño, un niño. Con cada palabra, su sonrisa siniestra se ensanchaba. Te he estado esperando. El chico se giró y echó a correr, golpeándose de cabeza contra la pared humana de sus horrorizados compañeros, quienes se habían acercado un paso para verlo. Quítense de mi camino, muévanse, cabrones. Mientras se abría paso, los demás observaron paralizados por la conmoción cómo la mujer salía de la bañera, con un pie empapado sobre el borde redondeado de la bañera y apoyándose en las tablas de madera del casco del barco. Al primero le siguió el otro y allí estaba ella, en todo su horroroso esplendor, sonriéndoles a todos. Aquí un niño, allá un niño, cantó de nuevo. Ella comenzó a caminar hacia ellos. El sonido de los gritos resonó por todos los terrenos de Hogwarts. Los estudiantes en las torres de Gryffindor y Ravenclaw corrieron hacia las ventanas, alertados por la conmoción afuera mientras el ruido reverberaba en los tejados del castillo. A lo lejos, el barco de Durmstrang flotaba en el lago donde había estado anclado desde su llegada. El origen de los gritos se hizo evidente cuando los aspirantes al torneo de la Escuela del Norte de Europa se apresuraron y se empujaron unos a otros para salir del interior del barco y salir al aire libre. Desde su posición privilegiada, los estudiantes de Hogwarts observaban con asombro. «Oh, Merlín, están saltando». Y así fue.
Sin hacer caso a su audiencia, los estudiantes de Durmstrang se arrojaron de cabeza desde el borde del barco hacia el lago. Sin dudarlo un segundo, Lee Jordan lanzó un cenores para amplificar su voz y comenzó a gritar partituras en picado. Y ese es un sólido 8 del señor Cram. Hermosa forma. Entra en Pearl. ¿Qué creen que están haciendo?, preguntó una de las Ravenclaws a sus amigas, mientras muchos estudiantes a su alrededor empezaban a salir por las ventanas y a cruzar el tejado para ver mejor. Algunos habían cogido sus escobes y rondaban por el lugar. Debe ser algún ejercicio raro de entrenamiento de Durmstrang, sugirió alguien. He oído que en Noruega y Suecia la gente se sumerge en agua fría para revitalizarse. Es como una prueba de resistencia o algo así. Oh, qué costumbre tan extraña. Capítulo 27. El cáliz de fuego ardía con fuerza al frente de la sala. Las llamas parpadeaban y danzaban en un fascinante patrón de colores y formas, característico del fuego mágico. Un murmullo de susurros emocionados resonó por la sala, creando un ambiente de cordialidad y amistad entre todos los presentes, a pesar de la competición que estaba a punto de comenzar. Por primera vez en días, la disputa involuntaria que había estallado entre los estudiantes de Durmstrang y Hogwarts quedó olvidada, y el torneo volvió a estar en la mente de todos. Los estudiantes y profesores de las tres escuelas esperaban ansiosamente saber quiénes serían sus campeones. Dumbledore se acercó al frente de la sala, pidiendo silencio mientras anunciaba que la selección estaba por comenzar. Con un gesto el viejo mago agitó su mano para atenuar las antorchas que bordeaban las paredes de modo que solo la copa permaneciera como la única fuente de luz, asentándose en un azul frío pero feroz. Levantando su mano hacia la copa, Dumbledore inició el encantamiento que daría como resultado el nombre del primer campeón y todos observaron embelesados como la llama se estremecía y pulsaba, cambiando a un rojo intenso justo un momento antes. Todo se volvió oscuro, más oscuro que la oscuridad, tan oscuro que la sola noción de luz de repente parecía un sueño vago, un concepto imaginario que apenas parecía real. Jadeos y gritos de terror resonaron por toda la sala, los profesores gritaron pidiendo orden y los gritos desesperados del Lumos no lograron producir ni un destello. Atravesando el caos se alzó una voz, clara, nítida y fuerte, que no pertenecía ni a un estudiante ni a un profesor. Oye, ¿quién apagó la luz? Se inició una reacción en cadena de pánico, encabezada por Damien Ardwin y su grito altamente apasionado de «Mierda». Aviso a todos los estudiantes, además de las películas de terror, las películas de acción, los supuestos programas infantiles perturbadores y las comedias románticas, por razones que los estudiantes involucrados en ese incidente conocen bien, las películas de ciencia ficción y los programas de televisión se añaden a la lista de material prohibido. Debido a las protestas del recién formado club de cine, no estamos prohibiendo todas las películas, solo las perturbadoras, que parecen ser bastante inquietantes. Hijos de Muggles, por favor, dejen de traer este contenido horroroso a la escuela, sobre todo con nuestros invitados. No nos obliguen a prohibir a los Bagets. El monstruo aquí es el Basdanerada de Doctor Who, una multitud de seres carnívoros microscópicos que imitaban sombras para cazar. Como se trata de un Baget y no del Basdanerada real, simplemente imitaba las sombras para asustar a la gente, no al carnívoro, por suerte. Capítulo 28. Algo estaba mal en Hogwarts. Gabrielle Delacour estaba segura de ello. Los estudiantes de Durmstrang estaban hechos un manojo de nervios. Todos estaban nerviosos, como si las murallas del castillo fueran a caer sobre ellos en cualquier momento. Se negaban a quedarse en el castillo después de las clases y ya ni siquiera dormían en su propio barco. En su lugar, se apiñaban en las habitaciones de huéspedes de la posada de Hogsmeade. Incluso su director parecía demacrado, con los ojos moviéndose de un lado a otro y las manos moviéndose nerviosamente, observando las sombras y murmurando sobre monstruos anodinos que jugaban con su cabeza. Los estudiantes de Beauxbatons permanecieron tan tranquilos como pudieron. El incidente con la niña sonriente en el gran salón y el apagón durante la selección del torneo fueron los únicos incidentes que los estudiantes de la escuela francesa habían presenciado directamente hasta ahora y la mayoría de ellos los habían descartado como bromas. Ayer Fleur fue declarada campeona de Beauxbatons y el torneo se desarrollará según lo previsto. El consenso general era que estos incidentes eran solo intentos de los estudiantes de Hogwarts para desestabilizar a las demás escuelas. Lo mejor que podían hacer era ignorarlo todo y centrarse en ayudar a Fleur a ganar. Gabrielle no estaba de acuerdo con el consenso general. Algo estaba mal en Hogwarts y ella iba a llegar al fondo del asunto. Al igual que sus homólogos de Durmstrang,
Gabriel había notado a los estudiantes de Hogwarts con las cajas. Al igual que ellos, ella también decidió seguirlos. La chica en la que se había centrado estaba sola y se dirigía hacia los invernaderos. Gabriel lo siguió. Gabriel observó cómo la muchacha, Ufleput por su uniforme, colocaba la caja en el suelo, entre las mandrágoras y las zanahorias. Ella observó cómo la niña abría la tapa y gritaba en voz baja, animando a todo lo que había dentro a salir. Ella observó con los ojos muy abiertos y la respiración contenida cómo la criatura salía disparada, pareciendo crecer fuera del contenedor, cada vez más grande de lo que cabría en una caja tan pequeña. Aunque Gabriel se recordaba desesperadamente que los contenedores más grandes por dentro eran bastante comunes y estaban disponibles en la mayoría de las calles mágicas, el efecto seguía siendo desconcertante, sobre todo cuando lo que emergía del contenedor parecía un árbol y también una mujer. Era difícil decirlo. Su cuerpo era alto y robusto como el tronco de un árbol, con un leve indicio de la forma curva de una mujer, y bandas de corteza envueltas alrededor de su cintura en una extraña imitación de ropa. Sus brazos eran largos, sus dedos aún más largos, retorcidos y quebradizos, con aspecto de enredaderas medio muertas. Su cabeza era espantosa. Una maraña alargada de enredaderas y ramas se extendía horizontalmente, ancha e imponente, parecía cernirse sobre todo lo que miraba con las grietas huecas que eran sus ojos, situadas justo encima de una boca de aspecto feroz llena de afilados dientes espinosos. La criatura la notó casi antes de que Gabriel tuviera tiempo de procesarlo todo, dio un paso adelante con un gruñido y agarró a la joven francesa por la muñeca con sus grotescas manos, envolviéndola con los dedos 3 veces y sacándola al sol. Gabriel abrió la boca, no estaba segura de si para gritar o para pedir ayuda, pero en cambio lo que salió, con una voz sorprendentemente tranquila, fue: «Esa es el hada más perturbadora que he visto en mi vida». La chica de Uflepug frunció el ceño, mirando a la criatura y luego a Gabriel. «No es bueno, la chica pareció pensativa. «Sabes que nunca lo había pensado. Supongo que Berch, técnicamente, se clasificaría como un hada». Parecía como si estuviera teniendo una revelación. «Oh, vaya, con razón a gente les tenía miedo a las hadas. Si se veían así, siempre me imaginaba a Campanilla». Al ver que la otra chica no parecía muy preocupada por la criatura que todavía sujetaba firmemente el brazo de Gabriel, Gabriel decidió tomar eso como una señal de que, de hecho, no corría ningún peligro y apartó la vista de la criatura del árbol. «Berch, ¿qué es una campanilla?». Al parecer, fue lo correcto. Berch finalmente le soltó el brazo mientras la otra chica, emocionada, saltaba para agarrar el otro. «Oh, te va a encantar Campanilla. ¿Sabes lo que es una película?». Gabriel de hecho sabía lo que era una película. Le encantaban los estudios Muggles y se había enamorado de la idea de la filmografía cuando la conoció. Al final del día, la más joven de las chicas de Beasbaton en Hogwarts lo había aprendido todo sobre las aventuras de los Baggets fugitivos y sus hijos. Descubrió una multitud de películas inglesas y estadounidenses y, con la ayuda de Berch, recibió un curso intensivo sobre una amplia gama de monstruos cinematográficos. La joven le sonrió brillantemente a su nueva amiga de Uflepug, Ciere, mientras que, Mordeo, que podía o no ser un hada, todavía lo estaban discutiendo, se transformaban nuevamente en Berch. Ambos estaban totalmente de acuerdo en que era un hada, pero no una campanilla. ¿Has oído hablar del Nan Rouge? Simone Dasque no estaba contenta. Ayer anunciaron a Fleur Delacour como campeona del torneo de la Academia Beauxbatons. Ahora todos la rodeaban como si fuera la dama de honor que los guiaría hacia la luz. Era ridículo. Era una competencia absurda. Además, Simone habría sido una campeona mucho mejor que esa sobrevalorada Bella, un hecho que no había tenido reparos en expresar. Repetidamente, las otras chicas no le habían sugerido con tanta sutileza que diera un paseo para calmarse tras una diatriba particularmente amarga, y la joven ahora se pavoneaba por los pasillos del castillo enfadada. Ajejejejajaje, la cabeza de Simone giró bruscamente, buscando el origen de la risa grave y ronca. Su trenza le azotaba la cara. ¿Qué? La niña se sobresaltó al ver a la pequeña criatura roja. Sus ojos eran como bolas de fuego, y sus dientes, demasiado largos para caber en su boca, estaban ennegrecidos y podridos. Aunque estaba a varios metros de distancia, casi podía olerlo. Con el corazón latiendo rápidamente, Simone saltó hacia atrás. El enano rojo se lanzó hacia adelante, corriendo hacia ella.
Con una impresionante proeza multitarea, Simone logró correr a toda velocidad sin problemas, con solo perder un zapato tras otro, y gritar a todo volumen, y con un tono sorprendentemente agudo. Su voz resonó en los muros del castillo mientras corría de vuelta a la seguridad de sus compañeros. Nan Rouge gritó, lanzándose a los brazos de Fleur cuando la recién nombrada campeona fue la primera en acudir en su ayuda al entrar en la sala común improvisada. Nan Rouge, lo vi aquí en el castillo. Es un presagio, es una señal. Algo terrible está a punto de suceder. No debes competir, Claire. No es seguro. Detrás de su hermana Gabrielle se rió. En serio, Simone, estás tan desesperada por ser campeona que recurres a viejas leyendas para asustar a Fleur y evitar que compita. Lo vi, insistió Simone mientras Fleur la ignoraba con enojo. Claro que sí, resopló el campeón. Y mañana seguro que verás venir al fantasma de Merlín para advertirte que yo también estoy en peligro. Simone seguía gimiendo. Lo vi. Nan Rouge. Gabriel rió entre dientes, ya haciendo planes en su cabeza para reunirse con Sierra y Berch mañana por la mañana. El fantasma de Merlín. Podrían lograrlo. Capítulo 29. Esto no tiene nada que ver con Baggets y solo lo incluyo aquí porque conecta con el elemento de cineclub de esta historia. No encaja del todo con el tono humorístico del resto del FIC, pero espero que les guste de todos modos. Es solo un capítulo aislado porque la idea no me dejaba en paz. Chicos, tenéis que ver esto. Los miembros del club de cine, que en ese momento estaba formado por varias docenas de estudiantes de cada casa, se acomodaron cuando el Ravenclaw que acababa de entrar corriendo agitando un disco de película circular brillante en el aire, lo colocó en el reproductor. Le tomó un breve tiempo colocar el disco en el punto correcto y la cámara del proyector que habían instalado mostró la película en la pared donde todos podían verla. ¿Qué es?, preguntó alguien. Es de algo llamado Ser Humano, explicó la chica. Un cuento de ficción Muggle sobre un vampiro, un fantasma y un hombre lobo que viven juntos. Varias personas del público se rieron. ¿Te lo imaginas? ¡Qué desastre! No es muy preciso en su mayor parte, por lo que puedo decir, pero hay una escena que simplemente tienes que ver. La imagen en pantalla se abrió con el canto de un búho y la luz de la luna brillando a través de un denso bosque donde un hombre desnudo se cubría torpemente. Algunos estudiantes rieron al verlo hasta que una voz narradora comenzó a describir lo que estaba sucediendo. Entonces el hombre desnudo comenzó a gritar. La sala de estudiantes quedó en silencio, todos los ojos fijos en la pantalla mientras la recreación Muggle de una transformación de hombre lobo se desarrollaba con todo su horror. Es comprensible que ninguno de los estudiantes hubiera visto jamás transformarse a un hombre lobo. No era seguro estar cerca cuando ocurrió, y como los hombres lobos solían ser rechazados incluso fuera de la luna llena, la transformación ocurrió lejos de la vista de brujas y magos, oculta en la vergüenza y el secreto. No era algo en lo que la gente pensara, no era algo en lo que necesitaran pensar. Observaron cómo el hombre lobo en la pantalla se encorvaba y cada cambio físico por el que pasaba era descrito por el narrador de una manera tranquila, casi clínica: órganos encogidos, infarto de miocardio, insuficiencia hepática y renal. Si deja de gritar, explica la voz, no es porque el dolor haya disminuido, su garganta, esófago y cuerdas vocales se están desgarrando y reabriendo. Literalmente no puede emitir ningún sonido. Varios estudiantes se llevan las manos a la garganta imaginándolo, haciendo una mueca ante la sola idea, mientras el hombre lobo en el proyector seguía gritando y retorciéndose, su cuerpo girando, estirándose y remodelándose. Todos se estremecen al enterarse de que el órgano encargado de mitigar el dolor también ha dejado de funcionar, impidiéndole aliviar la agonía. Como la maldición de la licantropía simplemente no lo deja morir, obligándolo a permanecer consciente durante todo el proceso. La voz, firme y serena, describe el horror del dolor del hombre con un tono de asombro, casi de admiración. Su indiferencia hacia el tema es brutal y desgarradora. Una maldición letal imposible, dice, propagada con uñas y dientes. Víctima engendra víctima engendra víctima. Es tan cruel que es perfecta. Al final, todo terminó. La sala estaba en silencio, salvo algunos estudiantes que sollozaban horrorizados. «Mierda», susurró alguien. Al unísono, todos los presentes se volvieron hacia su antiguo profesor de defensa, quien había sido descubierto como hombre lobo poco después de que terminara el año pasado. Era muy querido, y varios de los sangre pura se habían horrorizado y enfurecido al descubrir la verdad. Varios de esos mismos estudiantes estaban conteniendo las lágrimas en ese momento. «Eso no es real, ¿verdad?», preguntó una voz temblorosa.
Es solo una idea Magel de lo que pasa. No es así, ¿verdad? Nadie pudo responder. Remus se despertó temprano con el sonido de unos golpes en su ventana. El familiar llamado de un búho impaciente intentando entrar. Últimamente no recibía mucho correo, salvo algún que otro, ¿qué tal?, de alguno de sus pocos amigos. Así que, con gran sorpresa, al abrir la puerta se encontró no con una, sino con 10 lechuzas esperando a que las dejaran entrar. Entre los pájaros habían traído una multitud de objetos, 3 cestes de regalo con dulces, galletas, conservas y tés, una selección de libros, pociones que parecían estar destinadas a aliviar el dolor, promover la calma y la relajación y algunos bálsamos curativos, cartas, tantas cartas, de una gran cantidad de antiguos alumnos, algunos de los cuales, según él, no le tenían mucho aprecio cuando aún enseñaba, pero que ahora elogian su labor y le agradecen su tiempo como profesor de defensa. Fue desconcertante. Remus realmente no podía entender qué había provocado esto, pero de todos modos estaba insoportablemente agradecido por ello mientras se acomodaba en una silla y mordisqueaba felizmente una galleta de una de las canastas, leyendo letra tras letra, radiante de orgullo. Nunca volvería a recibir un tesoro tan grande como este, pero en los años siguientes no pasaría un mes sin que al menos una cesta de regalos y buenos deseos llegara a su puerta justo cuando la luna empezaba a crecer. Capítulo 30. La criatura era lo suficientemente alta como para rozar el techo del pasillo del tercer piso donde se echaba, justo afuera de un aula en particular que hacía apenas unos años había albergado a cierto perro adormilado, que vigilaba diligentemente su puesto. Afortunadamente, a diferencia del perro, que ya había sido reubicado con cariño, el monstruo solo tenía una cabeza, no 3, aunque dentro de esa cabeza sí tenía 2 bocas. La primera, una criatura feroz y furiosa, que sonreía perpetuamente al frente de un largo cráneo exoesquelético, la segunda, más pequeña y larga, oculta a la vista dentro de esas mandíbulas externas, lista para asaltar y sorprender a cualquier víctima desprevenida que tuviera la mala suerte de creer que estaban fuera de su alcance. El resto de la criatura tenía una apariencia reptiliana, muy parecida a los raptores dromeosáuridos cuyos restos fosilizados habían inspirado interés tanto en los arqueólogos muggles como en los mágicos, con patas fuertes diseñadas para la velocidad y la agilidad y una cola elegante y diestra para el equilibrio y un poder de golpe adicional. Como el pasillo ya no estaba prohibido como lo había estado antes cuando el canino triplicado antes mencionado estaba en la residencia, varios estudiantes desprevenidos tuvieron la mala suerte de tropezar con la criatura en las últimas horas. Las reacciones habían sido variadas. Más de un año después del inicio del caos de los Baggets, la mayoría de los estudiantes de Hogwarts y algunos de los otros colegios visitantes habían aceptado que si veían algo terriblemente confuso y aterrador acechando en el castillo, no había nada que temer. Muchos estudiantes seguían huyendo asustados de las figuras más horripilantes, por supuesto, guiados por el instinto a pesar de la lógica, pero a estas alturas no era raro que un estudiante se topara con alguna criatura extraña y reaccionara con un simple encogimiento de hombros para luego seguir con su vida normal. Con la última forma de su baguette, Egypt vio a varios estudiantes correr y gritar, y a otros simplemente encogerse de hombros y pasar de largo. Algunos estudiantes de magia curiosos se detuvieron a preguntar por la criatura, y varios hijos de muggles felicitaron la impresionante recreación. Aún así, el Ravenclaw de 5º año se sorprendió un poco cuando justo después del almuerzo apareció en el tercer piso nadie menos que el mismísimo Harry Potter. Se dirigió directamente a la criatura con los brazos abiertos y sin rastro de miedo en el rostro y declaró: «Oh, qué bien, un xenomorfo. No es exactamente como yo habría elegido morir, pero a estas alturas ya no me importa. Haré lo que sea para librarme de este drama del torneo». La falta de miedo no fue una sorpresa. Obviamente era un Bagge, y los Gryffindor eran conocidos por su valentía, de todos modos. Lo que hizo que Egypt arqueara las cejas hasta la línea del cabello fue reconocerlo. ¿Sabes qué es eso? El campeón más joven de Hogwarts frunció el ceño, confundido. Sí, claro, es el extraterrestre de Alien. ¿Has visto Alien? Sí, he visto toda la franquicia. Egypt estaba aún más confundido. ¿No te he visto en el cineclub?, se preguntó cómo pudo no haber notado al estudiante más famoso de la escuela en una de sus reuniones. Espérate, ¿acaso habían puesto a Alien en el cineclub? Harry se rió con una amplia sonrisa. No lo vi en el cine, lo vi en la tele. Egypt volvió a quedarse boquiabierto. ¿Sabes qué es un televisor? Sí, ya sé lo que es un televisor, resopló el chico más joven, desconcertado.
Crecí en una casa Muggle, ¿sabes? ¿Lo eras? Ejit se rascó la cabeza, confundido. Creí que eras de la realeza sangre pura o algo así. No. Bueno, la familia de mi padre es de sangre pura. Mi madre, sin embargo, nació de Muggles. Y me criaron mis tíos Muggles después de que mis padres murieran. Ni siquiera sabía que era mago hasta que llegó mi carta. Supongo que igual que tú. El Ravenclaw asintió, recordando la llegada de su carta, que había cambiado el mundo. Bueno, cada día se aprende algo nuevo. Harry sonrió emocionado. Qué bien. Desde que llegué aquí siento que todos saben todo sobre mí, incluso cosas que yo mismo desconozco. Es genial conocer a alguien que no conoce mi historia. Voy a ser sincero, resopló Ejit. Como hijo de Muggles, me di cuenta de que eras famoso y he oído a gente llamarte de varias maneras, como el niño que sobrevivió y el elegido, o cosas similares, pero nadie me ha explicado nunca cuál es tu problema. Creo que esperan que todo el mundo ya lo sepa. Para ser justos, creo que a la mayoría de ellos les hablaron de mí desde la infancia, así que probablemente piensan eso. Maldita sea, entonces, ¿cuál es tu problema? Oh, la verdad es que no es tan impresionante. Maté a un tipo sin querer cuando era uno y salvé el mundo. La risa sorprendida que soltó Ejit sonó estrangulada. ¿Qué hiciste? ¿Conoces a Voldemort?, preguntó Harry, con un aire más serio. Ejit asintió, al menos eso lo había oído. Cuando era un bebé, Voldemort intentó matarme con un hechizo, pero este rebotó y lo golpeó a él. Ejit dejó escapar un silbido bajo. Wow, ni siquiera lo recuerdo, la verdad. Solo un destello. Pero todos le han dado mucha importancia desde que llegué, como si hubiera hecho algo especial. El Ravenclaw simplemente asintió en señal de comprensión antes de que se le ocurriera algo. Maldito hombre mago. Harry inclinó la cabeza en señal de pregunta ante el arrebato. Ejit parecía un poco avergonzado. Perdón, pensé, bueno, Voldemort era superpoderoso, ¿verdad? ¿Y dices que lo derrotaron porque su hechizo rebotó en ti? Sí, sin ánimo de ofender, pero eras un bebé. ¿Para qué necesitaba un hechizo? El tipo podría haberte levantado y tirado contra la pared o algo así, o haberte puesto una almohada en la cabeza. No quiero sonar horrible, pero, ¿quién demonios no puede matar a un bebé? Es tan fácil de hacer, algunos lo hacen sin querer. Dios mío, nunca lo había pensado, rió Harry. Ambos se reían juntos ahora. Malditos hijos de magos, se lamentó Ejit. Se creen superiores, pero si la magia desapareciera mañana, todos estarían indefensos. Realmente lo harían. Durante el resto de la tarde, los dos adolescentes hablaron, compararon sus infancias, discutieron sus películas y libros favoritos, se maravillaron del mundo mágico, sus partes buenas y malas, jugaron a buscar la pelota con el xenomorfo y probaron algunos otros monstruos de películas cuando el Baguette se aburrió de esa forma. Después de un poco de persuasión, incluso hablaron sobre los pensamientos de Harry acerca de ser el segundo campeón del torneo de Hogwarts. En pocas palabras, no estaba entusiasmado con ello. Entonces, ¿realmente no pusiste tu nombre? Diablos. No, ¿qué vas a hacer? Harry se encogió de hombros. Dicen que necesito competir. Estoy atado por un contrato mágico que me quitará la magia si no lo cumplo. ¿En serio? Tienes 14 años y alguien más firmó tu nombre sin que lo supieras. Eso no puede ser vinculante. Dumbledore dice que lo es. Maldito hombre mago. Yo sé, ¿verdad? El Baguette, ahora con forma de mono volador, se acurrucó bajo el brazo de Harry, quien le sonrió. Esto fue mucho más agradable que su primera experiencia con un Baguette. Ejit, amablemente, le informó que era su madre. Desde un punto estratégico oculto cercano, una figura observaba y tomaba nota antes de escabullirse. De vuelta en la nave de Durmstrang, ahora reforzada, donde había guardias vigilando cada entrada, se reunieron los chicos del Instituto del Norte de Europa. Es como sospechábamos. Sea lo que sea que estén tramando los estudiantes de Hogwarts, Harry Potter está involucrado.